criticado por la hinchada de Independiente. Yo seguí mucho la transmisión a través de un canal de televisión, no puedo decir por una cuestión lógica, pero estaba... Ojalá que se le abra ya con la próxima. Exacto. Estaba con otro evento, en mi caso particular, pero también muy de cerca siguiendo Racing con Independiente. Bueno, muy bien. Con ustedes, Víctor Villalba, Jorge Casal. A las 18 entramos, Jorge. A las 18 ya. Gracias aquí a Oscarcito que nos está refrigerando ya también con el agua correspondiente. Gracias a la gente triniense. Eso habría que destacar. Sí. Triniense siempre nos recibe muy bien. Luqueño el otro día también con agua correspondiente porque amerita, porque sin duda, imagínate, 38 grados de temperatura. Gracias a la gente triniense. No hay bocadito, niño. Luqueño con bocadito inclusive, ¿verdad, Jorge Casal? Sí, en cancha de Luqueño sí con bocadito. Y ahí en Trinidad. Aquí agua full. Puede Muy que bien. después venga lo demás, pero con el agua ya está bien. Lo demás, O sea que a los 5, a veces 10 viene minutos viene también. vienen los bocaditos. Primer tiempo. Bueno. La vez pasada en Libertadores, por ejemplo, había bocadito. Sí, Trinidense Trinidense, dio sí. a los periodistas. Sí, Espectacular es verdad. el servicio el otro día en el Defensor. Bueno, voy a destacar porque no es porque uno parecería que pide, no, pero agua por lo menos. Imagínate con esta temperatura. Por eso Sí. es bueno destacar Luqueño, Trinidense. Por ahí me van a decir, Víctor, algún otro equipo que da y yo me estoy equivocando también esa facilidad. Allí agua. Guaraní también creo que en algún momento no Libertad, sé. por ejemplo, en el entretiempo uno baja a sala de prensa y tiene gaseosa, agua. Sí. Pero uno También tiene lo que ir hasta ahí, solo que aquí Sí. ellos te acercan en Ajá. cabina. Ese es un gesto siempre importante, porque a veces uno ya está al aire. Entonces, Claro, ya es difícil. Guaraní sí. Guaraní, sí, ¿verdad? El colega Dani Serna, Serna. que es el nuevo jefe de prensa. Por eso Sí. no me quiero equivocar. por eso- Sí. No, pero En bueno, 2 o 3 oportunidades te sirvió sí, por el tema de agüita. la vida, es importante. Igual cada uno trae, pero no sé qué es particular. El otro día, por ejemplo, no me dejaron entrar en cancha nacional con el Hopi. Fue 3 fechas atrás por ahí. Es raro, yo le dije, pero nosotros siempre entramos con el Hopi. Y nos tocó un policía bastante argel y en ese día no quería pelear, entonces le dije, no hay problema. Fui a llevar mi Hopi. Pero hoy sí vi que los colegas están munidos de su Hopi, con El manilla. clima, Jorge. Sí. Ayuda para eso. Necesitas. Muy Venir bien. con tu termito Con- de agua. Es así. Con ustedes, compañeros, ya volvemos 18 horas desde Martín Torre. Gracias, Diego. Gracias, Jorge. En un ratito ya los escuchamos de manera definitiva a partir de las 18 para un partido que pinta atractivo. Sí. El Trinidense con suplentes Necesita ganar. y Ameliano mejor posicionado en la tabla, pero creo que puede dar más aún este Totalmente. equipo de Pedro Sarabia. Sí, el conjunto de Trinidense que le cuesta y mucho el arranque de esta temporada con lo que fue el año pasado. Ya estaba mejor perfilado, mejor posicionado Trinidense el año pasado a estas alturas y este año se le ha complicado y mucho. 3 unidades en lo que va en el campeonato, está en el fondo de la actualidad del equipo de Arruga que tiene competencia internacional esta semana. En Buenos Aires, tiempo cumplido. 45 del primer tiempo, se adiciona 1 minuto 0-0. River y Boca. Ya no pasó mucho desde lo último que comentamos. No, fue el disparo Jugadas claras ya no. Al palo, la última del jugador de River. Colirio. Y hasta ahí nos quedamos. Después mucha lucha, mucha fricción, pero no pasa nada de momento en el Monumental. A ver esta, antes de ir a la pausa, va a quitar finalmente un jugador de River. Y así se va a ir lentamente el primer tiempo en Buenos Aires. Nosotros tenemos que ir a la última pausa y después ya venimos para el cierre aquí en la sobremesa del fútbol. 17 horas 48 minutos, corte y retornamos. La sobremesa de fútbol a lo grande por Monumental, AM 1080. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Porque detrás de cada suceso siempre hay algo más. Te revelamos todo lo que no te contaron. Entrevistas, análisis y mucho más. Te invito a explorar el ADN de la noticia. El ADN de la noticia. Estreno, viernes 1 de marzo, a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Cuando hablamos de lácteos, hablamos de Lactolanda, con una amplia variedad y deliciosos productos que Lactolanda tiene para vos. Leche, yogures, quesos, postres y mucho más. Con 3 porciones al día te llenas de energía. Lactolanda te acompaña en todas las etapas de la vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día.
¿Ya te enteraste? ¿Ya te enteraste? Vuelve la monumental liquidación de Tiendas Martel. Aprovecha que tienen 30% de descuento en toda la tienda. Encontrá tus favoritos de Martel, Wrangler y Lee. Camisas, cuello perfecto, pantalones, jeans, bermudas, polos y t-shirt. Al mejor precio. No aplica para prendas con precio de oferta. Ya sabes, del 22 de febrero al 10 de marzo, 30% de descuento en toda la tienda. En las 14 tiendas y con toda forma de pago. En Tiendas Martel. El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día, el triple de cada día. El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias. Che, qué calor que ya hace, viejo. Nuestra oficina parece un sauna. Sí, calorazo legalmente. ¡Ey! Vos, el que suda como en un sauna. Con los Split Midas apagás el verano. Midas, compromiso láser import. ¿Y ya estás mejor? Sí, con Midas ya apagué el verano. Nuestras vidas están llenas de historias y sueños únicos. Cada uno de nosotros tiene un camino, un crecimiento, una raíz. Con la fe puesta en la dedicación y el esfuerzo de cada día, sabemos que alcanzar todas las metas es posible. Bancoop, crece desde la raíz. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La sobremesa de fútbol a lo grande. Boca, veremos en el segundo tiempo si alguien marca diferencia o hay empate en el Superclásico. Hasta ahora tuvo su momento River, estuvo más cerca del gol, después salió un poco a atacar Boca. El partido 0-0 al entretiempo. Ayer gol de Ramón Sosa en el Clásico de Córdoba, se jugó en cancha de Belgrano, 2-2 el partido. Lindo gol de Ramón Sosa que mantiene un nivel interesante como para pensar en una buena proyección con la selección nacional. De hecho, hasta aquí fue uno de los puntos más altos ofensivamente en eliminatorias Ramón Sosa, y uno supone que al estar 100% de vuelta
estará convocado para el partido en marzo ante Rusia, después la Copa América, alguna posibilidad de Juegos Olímpicos dependiendo de lo que piense Carlos Jaraza ayer. Se notó bastante su ausencia cuando no estuvo en partidos de eliminatorias por lesión Ramón Sosa. Después en Inglaterra volvió a jugar Enciso, empate del Brighton 1-1 ante Everton, jugó los últimos 20 minutos Julio Enciso y es una buena noticia para el fútbol paraguayo porque es otro jugador con proyección de selección nacional cuando esté 100% Julio Enciso. Ayer jugó Almirón, jugó muy mal y jugó muy mal su equipo en realidad, perdió 4-1 ante Arsenal. Miguel Almirón en este caso no tuvo una feliz actuación, su equipo en realidad fue superado de punta a punta por Arsenal y goleado en condición de visitante 4-1. Otro al que le fue muy mal ayer, Omar Alderete, y al Getafe, perdió 4-0 ante Barcelona. En el duelo por la Liga Española jugó todo el partido nuestro compatriota Omar Alderete. Te estábamos esperando, Gustavito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavito? Bien, hola Víctor. Tanto ¿Todo bien? tiempo, hermano. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué tal? De nuevo estoy de vuelta después de tanta ausencia. 3 meses de larga vacaciones después, ahora aparece Gustavito. ¿Cómo? No, 3 meses de no, vacaciones. tanto no. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me imagino que cuidaron el programa, ¿eh? Sí, por supuesto, como siempre. Sí, le venía escuchando. ¿Qué tal Velo de Cerro? Mal. Gustavito. Mal. Bueno, no es cosa nueva. Ustedes nomás son los que se enamoran demasiado fácil. No, esta vez yo mantuve mi prudencia. Sí. Porque Bueno, es cíclico lo de Cerro. Empieza con todo, parece que va a volar. Sí, viene después sí. Cae. En su mismo juego es así. Bien ordenado, después a los tumbos, a lo que sale. Así Se mismo. desordena, muere en su desesperación. No es cosa nueva lo de Cerro, ¿eh? Y algo que se repite hace un par de años ya Sí. fácilmente. Y que a la gente se nota que ya le altera. Le colmó la No, y paciencia. anoche te escuché ahí con el público, ya pidiendo la cabeza de Juguero. Sí. ¿Verdad? Jubero, Que no sé Zapac, qué tal. Bernay. Cerro necesita un técnico, urgente. Ya no tiene que experimentar. Y él experimentando. Lo de Chiqui fue un fiasco, eso yo siempre me mantuve y voy a mantenerme, ¿verdad? Lo de Chiqui fue un fiasco en Cerro. Necesita un técnico de verdad. No, pero aclaremos, lo de Chiqui en la última parte. Porque No, en ese no, momento no, él fue siempre. campeón. No, Siempre. 2 títulos, salió campeón 2 veces. No, yo hablo de los últimos tiempos. Por eso, la última parte. Sí, de su último pasado. Sí, ¿verdad? 2022. 2022. No, en este ciclo ¿A ganó 2 cuántos títulos. La anterior jugadores, fue ¿A cuántos jugadores le sacaron? Claudio Aquino después. Patiño. ¿Y de qué sirvió? Baez. Nada. No, nada. Sí, técnico, como diría mi sorito, técnico desierto necesita Cerro, urgente. Fue peor haber sacado a esos jugadores porque después en ese tramo del campeonato Claro. se notaba que le faltaba Sí. esa cuota de experiencia en algunos casos. Imagínate lo que hizo, ¿verdad? Imagínate lo que hizo. ¿Verdad? Yo no tengo nada en contra de Bernay, pero él es técnico inferior, tiene que dar donde está nomás. Y era un técnico de veras. Escuchate ya el público. Sí, ya perdió no, la el público paciencia. ya, ¿eh? el público ya. Pero es que así Cerro medio que parece que va a ir con todo, como un ciclón, y después se desordena. No, aparte Cerro tiene que ganar. Juegue bien, juegue mal, tiene que ganar. Total Si no gana, razón. hace 4 partidos. Total no. razón con el comentario de Carlos Quise. Se desordena, muere en su desesperación. Después ya viene uno del medio, Cecilia entra por el medio, ya no sé a dónde Ayer juega. lo metió de vuelta Fernando Fernández al lado del 6. Era ya un desconcierto. Metió al chico Edgar Páez. Sí. Que dentro de todo por lo menos no se escondía, pero no sé si era el momento más indicado para que entre. Y busca alternativas, pero no le va a alcanzar hacia Cerro. No le va a alcanzar. Y lo Olimpia no puedo hablar porque hoy lo quiero ver. Hoy vamos a ver su segunda prueba con Palermo. Fue de ocasión. Sí, y que está en el clásico. Le más devolvió o la menos. actitud por lo menos en el clásico. Pero el tema es jugar más. Creo yo. Hay que ver si hoy juega un poquito más. A mí me gustó mucho lo experimentado. Le mostró a los chicos cómo hay que correr. ¿Quién? ¿De los dos? ¿Richard o Prato? Prato. Porque Prato. los dos jugaron bien la vez Prato, pasada. a mí me gustó mucho Prato. Se pusieron el equipo al Sí, hombro. vos sabés que se tiraba la pelota, no sé si para el público, pero me gustó mucho No, la actitud. jugó. Al menos la actitud. Sí, así es, Víctor, querido. Excelente, Gustavito, tenerte de vuelta. Gracias, ¿me extrañaste? Sí, por supuesto. Besos a los Todos muchachos. te extrañamos acá. La gente te extraña mucho. Sí, sí, no, yo sé. Yo Ahora tengo- esta yo tengo- semana estaban todos Así como hay eufóricos. gente que me odia, hay gente que me ama, ¿verdad, Marcelito? Pero estamos ahí. Firme como rulo estatua, Víctor, querido. Perfecto, gracias por Ah, su ya me estás presencia. pidiendo. Y Yo es empañé, que Mario. nuestro horario Ah, sí, ya. tenés razón, Ya están los compañeros pidiendo pistas en Apenas Trinidad. arrancamos, ¿eh? Así es. Nos vamos. Ha sido todo por hoy.
Nos reencontramos dentro de 7 días con la sobremesa del fútbol. Ya se viene la previa desde cancha de Trinidense Ameliano con Diego y Jorge Sosa en los comentarios. Diego Rubín y Jorge Sosa, por supuesto, relatos y comentarios respectivamente. Aquí Gerardo Noguera ya firme, Darío Argüello en la locución comercial, Gustavito Sánchez y todo el equipo de Fútbol a lo Grande que continuará en la tarde-noche aquí a través de Monumental. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos el próximo domingo con la sobremesa del fútbol. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Ya estamos acá en el Martín Torres para este partido de la fecha número 7, donde va a jugar Sportivo Trinidense local frente a Sportivo Ameliano. Ya estamos con Jorge Sosa, estamos con Oscar en la parte técnica. Acá aparentemente se viene una tormenta por lo que estamos viendo acá. Ojalá tal cosa no ocurra, pero es así por lo que estamos observando para este encuentro deportivo entre Sportivo Trinidense y Ameliano. Ya en la previa con Víctor Villalba, con Jorge Casal, ya dimos a conocer las configuraciones del equipo local como del equipo visitante en lo que tiene que ver con este juego, repito, de la fecha número 7. Bienvenido, Jorge, a la cobertura. Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Saludos para todos. Nos hacemos la pregunta ya hace como media hora. Vendrá no la lluvia, pero están dando vueltas allí las nubes. Unas gotitas cayeron, pero hasta aquí no se da. Veremos si tendremos un condimento no especial para este partido entre Trinidense y Ameliano. Hoy equipo alternativo para Trinidense porque piensa en el juego de la semana, el juego de revancha. Siente que tiene con qué para clasificar ante el Nacional ecuatoriano. Fue 1-1, allí hizo en el final ese saborcito amargo del gol ecuatoriano, cambiada por allí con la victoria, y es cierto el plus que va a tener también jugando en Quito el equipo del Nacional. Pero vamos a ir viendo ya eso en la semana cómo se va a ir dando. Vamos a lo que tiene que ver con esta presentación. No es el mejor de los comienzos para Trinidense. Ameliano también, que va buscando encontrar allí su rumbo dentro del torneo, si bien está mucho mejor parado. Si vamos comparando uno y otro, Ameliano hasta aquí 8 unidades, producto de 2 victorias y 2 empates en la actualidad para el conjunto de Ameliano. 8 Ameliano. Y del lado de Trinidense, en el fondo, solo 3 puntos hasta aquí para el conjunto de Trinidense. Así que hay promesa de buen partido. Ojalá que sea así, agradable dentro de lo que va a ser esta presencia en el Martín Torres, que es un detalle no menor, que reabre sus puertas. Porque Trinidense había jugado un par de partidos también fuera del Martín Torres. Porque, por ejemplo, veo nuevas butacas aquí en la zona de la preferencia. Zona central siempre tenía, pero lo que sería una platea al costadito. Hay nuevas butacas allí igualmente en esa zona. Vemos una buena pintura. Se agrandó también el vestuario visitante. Más amplio allí el vestuario visitante. Algunas de las mejores, por lo menos, que uno se pudo observar así en la parte previa del porqué también Trinidense en las primeras fechas no estaba jugando aquí en su terreno. Están entrando a poco los suplentes ya de uno y otro equipo. Esto va tomando el colorido correspondiente. Buen ambiente en las gradas, tanto de hinchas de Trinidense como también de Ameliano. Y reiterando, vendrá o no la lluvia, a ver qué sucede, porque eso va a dar un condimento especial en la tarde.
Es así, estamos esperando lo que dice Jorge Sosa. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. El cordial saludo para todos. Vamos hasta la Argentina porque se está disputando el superclásico entretiempo del partido en el Estadio Monumental. River y Boca River están empatando por el marcador de 0-0 en el equipo local. No está Héctor David Martínez. Reitero, 0-0. River Boca, el superclásico de Argentina en el Estadio Monumental entretiempo de Lance. 19:30 horas. Clásico de La Plata. Gimnasia del paraguayo Cristian Colmán va a recibir a Estudiantes. 19:45, clásico rosarino. Newell's de Gustavo Velázquez ante Rosario Central de Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. 22 horas más tarde, Instituto ante Godoy Cruz y el clásico del sur. Lanús de José Canales, Julio Soler y de Juan Cáceres va a recibir la visita de Banfield del mediocampista paraguayo recientemente incorporado Cristian Núñez. Diego. Muy bien, señoras y señores, estamos acá en el Martín Torres para este partido por la fecha 7, donde van a jugar Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano. Ya están los suplentes de Trinidense ubicándose en la banca de suplencia. Aún no lo hizo Sportivo Ameliano, los equipos que van a pisar el campo de juego. ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubiloc, alarmas estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, muy bien, correcto, Darío, muy bien. Estamos acá, estamos esperando si viene, como dice Jorge, la lluvia, el chubasco, la tormenta. No sabemos qué. De hecho, hay un viento fuerte que está pasando acá por Trinidad en lo que tiene que ver con esto. Ya está ingresando el Sportivo Ameliano, ya se va a ubicar ahí en la banca de suplencia. Estamos viendo también a Pedrito Sarabia. Hace rato ya está José Rúa también a la espera de esta semana entrante. Trinidense tiene que ir hasta Ecuador a enfrentar al Nacional, que había terminado 1-1, juego de ida en el Defensor del Chaco. Muy bien, repito, estamos acá en Trinidad para este juego. Trinidense frente a Ameliano. ¿Qué tenemos, Gerardo, con Darío? Y ya venimos para el arranque de este partido. Bueno, para repasar, como bien decíamos y reiterar, entre tiempo del partido, River Boca van empatando 0-0, 19:30 horas, Gimnasia La Plata de Estudiantes, Gimnasia La Plata de Cristian Colmán. Esto con relación al fútbol argentino clásico de La Plata, Darío. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo cambia todo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La Carabao Cup final de Inglaterra, Chelsea cayó ante Liverpool. Liverpool ganó al Chelsea 1-0, gol del neerlandés. Hablamos del zaguero Virgil van Dijk. Con Bangkok tenés 100% de reintegro en viajes de Copia, Luque, Samerita, fines de semana de febrero. Bangkok crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Segundo tiempo de España, Real Madrid y Sevilla van empatando 0-0. Nosotros que regresamos hasta cancha trinidense. Adelante, Diego. Bueno, muy bien, señoras y señores. Estamos acá con Jorge Sosa. Gustavito en los controles. Gustavito, de hincha de River o de Boca. Gustavito. River, dice Gustavito. Sí, River. Millonario. ¿Qué tal? Mira, Jorgito, se vino, Jorge. Ahora sí, tanto pedíamos bien, no viene. Ahora sí, Gustavito, por lo menos ya tenemos las primeras gotas. No sé si inclusive que se escucha, porque aquí el tipo de techo que tenemos hace que se escuche un poco la lluvia. Un poquito, allí sí se escucha algo en el ambiente, es porque se vino. No es aún muy fuerte, pero sí, ya se va sintiendo, Llegó ya el aguacero de momento, vamos a ver cuánto va a durar, es más. Aquí algunos encargados de la televisación también ya se están apurando para ponerle una especie de capita, un forrito especial que tienen allí las cámaras, porque también imagínate el costo de estas cámaras. Pero terminaron, ¿cuánto duró? ¿20 segundos? 20 segundos, los muchachos de los reporteros gráficos se pusieron allí sus pilotines correspondientes. Es un aguacerito que este fue más cero que nunca porque duró 20 segundos. Cuando comienzan a llegar las fanáticas de Trinidense, también de Ameliano,
en la zona de las preferencias. Y eso duró 20 segundos, 30 segundos más o menos. Pero igual, las nubes andan dando vuelta por aquí. Se ven buenas condiciones el campo de juego. Después ya con el movimiento de la pelota vamos a ir corroborando eso, pero así, por lo menos a distancia, se ve en buenas condiciones el campo de juego aquí del Martín Torres para lo que será este partido hoy entre Trinidense y Ameliano. Muy bien, vamos a dar a conocer las configuraciones tanto Trinidense como Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Primeramente Trinidense en el arco, Wilson Quiñones, zona defensiva, Armando Ruiz Díaz, Carlos Ordóñez, David Villalba y Wildo Alonso, Pedro Arce, Jorge Jara, Diego Mercado y Marcos Machuca en el medio campo. Arriba, Alan Pereira y Enrique Borja, hoy con un equipo alternativo trinidense. Ameliano, Cristóforo en el arco, Julio González, la presencia de Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes. Allí la presencia de Patiño, un dato no menor. Vamos a ver cómo anda Patiño en Ameliano. Luis Martínez, Diego Barreto, Alberto Contreras, Alejandro Zamudio y arriba Alex Servián, el juvenil, y Leonardo Villagra. Se escuchan de fondo los aplausos. Esto significa que comienzan a asomar los equipos allá en la boca del túnel. Protagonistas de Trinidense y Ameliano, encabezados por el árbitro Juan Benítez. Los protagonistas al campo de juego, Diego Iván. Es así, Jorge, muy bien. Están los jugadores ya pisando la cancha. Después se viene Arturo con Carlos Quise para el juego, para el clásico más añejo entre Guaraní con Olimpia. En Encarnación, en el estadio Villa Alegre, con arbitraje de Dries López en el bar, Gedi Díaz Zacarías. Repito, los equipos ya están en el campo de juego. Camiseta tradicional para Sportivo Trinidense. Camiseta tradicional también para Sportivo Ameliano. El árbitro Juan Gabriel Benítez se va a ubicar en el círculo central del campo de juego acá en el Martín Torres. Los equipos ya están en el campo, Darío. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mañana se cierra la fecha con Libertad Tacuarí en la Huerta. Este partido va a arrancar a las 19:30. Libertad que si le gana a Tacuarí se va a cortar solo. De hecho, a la espera del partido de Olimpia, pero está lejos de Libertad. Cerro que se frenó frente a Sol de América. Luqueño que también se frenó la Auriazul. Por eso repito, si Libertad mañana le gana a Tacuarí, se va a ir solito, se va al Guma, se va a escapar Libertad. Claro, deberá ganar la Tacuarí. Con ese cierro, con ese juego, digo, se cierra la fecha 7 del campeonato Apertura, Darío. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.pe. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Vamos al comentario de Jorge Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ubellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pensando en el juego copero, decíamos Trinidense, el equipo local con un equipo alternativo. Si bien en el ámbito local también necesita puntuar, pero la cita histórica hace que esté con chances de cara a lo que vendrá en el juego de revancha a pesar de la paridad. Por eso la serie de variantes y modificaciones del lado de Trinidense, pensando en este juego de Ameliano que está mejor parado. 8 puntos hasta aquí para el equipo visitante, hablamos de Ameliano, solamente 3 para el equipo de Trinidense, que hoy tendrá a Ordóñez. Vamos a ir comenzando a ver las condiciones de Ordóñez, una de las caras nuevas, Sinisterra igualmente, que ya ingresó el otro día en el segundo tiempo, pero hoy estarán en el banco de los suplentes. La vuelta en el arco de Quiñones, viene a ser muy buen partido en el partido de Copa al arquero Zamudio, pero se sabe también de las condiciones que posee Wilson Quiñones mucho tiempo últimamente en el fútbol boliviano. Arrancó la primera fecha siendo el titular. Los aplausos allí nuevamente para el equipo de Trinidense. Buena cantidad de aficionados, por lo menos en la zona de preferencias. Unos 60, 70 hinchas también de Ameliano detrás de la grada allí, donde va a estar el hincha de Ameliano. El sector sería norte, en este caso como un ejemplo, a lo que es el Defensores. Hoy con Quiñones en el arco del equipo de Trinidense, una línea de 4 con Ruiz Díaz, Ordóñez, que está debutando el día de David Villalba, y la presencia de Wildo Alonso, ya jugador de experiencia sobre el perfil izquierdo. Normalmente su lateral por izquierda es Mendoza, pero hoy va a estar en el banco de los suplentes. Sergio Mendoza, igualmente tratando de, si necesita en algún momento el equipo, sí que termina ingresando jugadores como él, por ejemplo, pero hoy no titularía. Pedro Arce sí titular en el medio campo, junto con Jorge Jara
Diego Mercado y la presencia de Marcos Machuca. Así se completa los jugadores allí en el medio campo, los volantes. Un 4-4-2. Más arriba la presencia de Alan Pereira y Enrique Borja. Titularidad de hoy para Enrique Borja. Chiquito Jiménez también lo están cuidando un poquito. Va al banco de los suplentes. Ahí sí, nombres importantes en Trinidense, si el partido así llama, para que terminen ingresando en el segundo tiempo. Cristóforo en el arco de Ameliano, la presencia de Julio González, Patiño, titularidad para él, junto con Gutiérrez, a ver cómo anda Juan Patiño, Abel Paredes sobre el perfil izquierdo, Luis Martínez, Diego Barreto, Alberto Piro Contreras y Alejandro Zamudio, más tirado sobre el sector derecho. Arriba Villagra y el juvenil Servián, todo listo, todo presto, mira para los costados Juan Benítez, puntualmente cuando marquen 18:15, ahora faltan unos segundos para que puntualmente sean las 18:15. Esto va a estar arrancando aquí en Trinidad cuando vuelve la lluvia, un poquito de aguacero, vuelve nuevamente el aguacero aquí en Trinidad, que puede ser un aditamento no más que especial para este juego. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Trinidense Ameliano. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, viene buscando Paredes, juega suavecita, pelota por el fondo para Gutiérrez. Este pone la pelota para Patiño. La pelota de Juan Patiño tiene el 2 de Ameliano. A ver qué hace con esa pelota Patiño. Otra vez pone sobre punta Sura para Gutiérrez. Levanta la cabeza, juega sector izquierdo, hace la mague. Va colocando para Patiño, pelota al fondo. A ver, sale Sportivo Ameliano del fondo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Superclásico de Argentina, minuto 4 del segundo tiempo, gol de River. Lo hizo Pablo Solari, 1-0 ante Boca. Muy bien, la pelota al fondo, gol del Millonario. La pelota de Martínez, ¿se entendió? Pelota sobre punta derecha, juega bien Patiño. Dejando cortita sobre punta derecha, dejando bien la pelota sobre media para Zamudio. Este pone para Martínez, Martínez al fondo. Juega para Cristóforo, le va a pegar a Vaga. Se mete Cristóforo, juega, sale para Ameliano. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica, gestión de los autorizados, cemento LM, acceso a surcas y perpetuo socorro NIMB. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ticos. ¿A los cuántos decía gol de River? 4 del segundo tiempo. Falta mucho el segundo tiempo. 4, entonces el gol allí de River. La pelota larga al fondo, marca Ruiz Díaz, pelota mitad de terreno, sale Ameliano del fondo. Es lo del Sol Online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes, el bono extra, los 200.000 guaraníes, el bono de bienvenida. En la ciudad de Vilite contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Saque de costado para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Ubella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Paredes, juega bien, dejando cortita para Martínez. Pelota para el fondo, para Patiño. Tiene Juan Patiño, levanta la cabeza, a ver qué hace con ese balón. Juega, amaga, movió suavecita. Está entregando para Gutiérrez, pasó la frontera, campo rival. Está el territorio trinidense. Le pegó de zurda. La pelota larga para Zamudio. Tiene, paró, se le va. No, se fue la pelota, ganó. Pelota a un costado, marca bien trinidense. La pelota larga por el fondo, se va a equivocar. La viene buscando cortita, tiene bien Martínez. Está dejando pelota sobre mitad de terreno, coloca para la visita. Levanta la cabeza, juega al medio. Movió para Paredes del fondo. Va tocando para Patiño. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting de Quita Negra con pomelo de paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Gimnasia Estudiantes, ¿a qué hora arranca Gerardo? A las 19 horas el arranque de ese partido, Diego. ¿Y Newell con Rosario? 19:45. Correcto, muy bien, pelota al fondo, sale, juega, viene buscando esa pelota Ameliano, dejando cortita mitad de terreno. Está parando Martínez, levanta la cabeza, juega sobre punta zurda, moviendo la pelota para Alex, la pelota de Servián, a ver, la tiene suavecita, juega para Paredes, va a levantar la pelota, se acomoda bien, dejando para el fondo para Martínez, toca la pelota a la visita. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas venidas en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impago celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. La pelota larga al fondo, corre Gutiérrez, baja de cabeza, peleaba en esa zona. Alan Pereira, pelota al fondo, ¿qué pasa, Jorge? Sí, va a buscar la pelota, pero sin falta en esta Pereira. Tiene a dos centrales grandes, corpulentos, Ameliano. A Juan Patiño, toda la experiencia de él, su vuelta al fútbol paraguayo esta vez para vestir los colores de Ameliano. Y uno bastante grande también como es Tomás Gutiérrez. Por allí, si busca alguna acción rápida con Pereira, el movimiento, habría que ver si le puede apurar o no trinidense a los centrales de Ameliano. Que eso sí, ganan mucho desde lo físico, pero pueden llegar a tener lentitud en algún momento del desarrollo del partido.
Correcto, muy bien. La pelota sobre punta derecha. Saque de costado para Sportivo Ameliano, punta derecha. En Energy, más de 80 estaciones de servicio sería el país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía en calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, parque, urbanización, centro industrial de Pilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. 20:45, el clásico más añejo en Encarnación. Guaraní frente a Olimpia. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. Tiene el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. La pelota para Servián está. Servián colocó, tiró para Ameliano. ¡Epa! Se le va esa pelota y desvía el tiro de esquina al defensor trinitense. Dejó correr Wilson Quiñones. ¿Qué pasó, Jorge? La verdad me extrañó aquí, por lo menos, porque parecía una pelota fácil para Quiñones, salvo que lo haya tocado esa pelota a Lee Contreras, pero se complicó un poquito Quiñones ante la buena jugada de Servián sobre el perfil izquierdo. Por lo menos en el comienzo la iniciativa es para Ameliano. Ciertas dudas en el fondo del arquero de trinidense y este tiro de esquina es para la visita. A ver, pelota larga, tiro de esquina, va al rechazo seguro. Wilson Quiñones, primer poste, atrapa esa pelota. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del minuto 5. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la OTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a otic.edu.py. OTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin frontera. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido, señores, permanece 0-0. En su seguro, Chaco. Mañana se cierra la fecha con Libertad Tacuarí en la Huerta. El partido va a arrancar 19:30. En Cantabria se carnaval de ofertas todo febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, lamirados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota sobre punta zurda. Berra tiene Martínez, transporta la pelota para Ameliano. Esta la tiene con esa pelota, juega bien, le puede pegar o no. Amagado bien, puso más arriba. A ver, corrió en esa zona, Paredes, pelota muy fuerte. Será tiro de portería para Trinidense. No olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos sin impermeabilizar, repararse y ya protege tu casa con Zika, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Este miércoles partido de vuelta por la Libertadores. Atlético Nacional va a recibir a Nacional. Al equipo tricolor ese partido va a arrancar 21:30. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota larga sobre punto sur. La pelota para el fondo viene buscando Servián. Amaga, viene el chiquitito Servián y otro amague. A ver, colocó esa pelota. Marca Ruiz Díaz. Será saque de costado para la visita. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. De la llovina inicial, ahora sí, un poquito más fuerte la lluvia. Decíamos anteriormente un condimento especial al partido. Mejor Ameliano, cuidado con esta. La pelota para el fondo. A ver, la tiene Martínez. Le pegó, tiró. Vino, encontró esa pelotita. Fuerte disparo, Jorge. Mucho mejor Ameliano. Le cuesta el pararse en el campo de juego a Trinidense. No le está encontrando el ritmo al partido en los primeros minutos. Todo es de Ameliano, que presiona, que busca. Y que, repito, ahora se da la situación de la lluvia, que va a estar bastante rápida la cancha. A ver cómo anda el drenaje también del Martín Torres. Si se llega a dar una lluvia importante a lo largo de los próximos minutos. Volvió a llegar Ameliano. La pelota de Ordóñez, el debutante para Trinidense, puso para quien pararse. Está parando la pelota, caga el piso Paredes. Domina sobre punto sur, la tiene Gutiérrez. Le pegó, tiró pelota larga, saque de costado para Trinidense. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora se mantiene 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para el colombiano, tiene Ordóñez, juega, levanta la cabeza, botín derecho, juega esa pelota sobre punta zurda. Y está dejando cortita sobre mitad de terreno, pone para Villalba. Y está el zaguero de Trinidense. Va al trotecito Villalba. Villalba tiene esa pelota, levantó, tiró, juega larga al fondo. Y está recuperando bien, colocando esa pelota sobre punta zurda. Avanza Triqui, pelota larga arriba, no pudo Machuca. Pelota sobre mitad de terreno, tiene bien. Está ganando esa pelota
pelota, tiene marcado, juega punta derecha, avanza la visita, dejando cortita al medio, insiste, va por el piso, gana, recupera Trinidense, el rebote corto de Martínez, Martínez juega para Contreras el Piro, dejó por mitad de terreno, zona media, insiste Leo Villagra y peligro, el Piro levantó para Zamudio, está el arquero seguro Wilson, Quiñones Jorge. Buena pelota filtrada de parte de Alberto contra la espalda de los centrales de Trinidense, allí picó Alejandro Zamudio casi en posición de 9 acompañando la acción, pero salió muy bien Quiñones para cortar esa pelota. Los que están felices, los vendedores de pilotines, están a full vendiendo pilotines en las graderías y en la zona aquí también de las preferencias, Diego, con esta lluvia. Es así, cerquita del minuto 10 de la primera parte. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, torneo Carioca Fluminense, en su mayoría titulares, en el clásico cayó 2-0 ante Flamengo. El partido por ahora 0-0. Testeado, comprobado y probado, alineado para ya con los chorizos y cortes partidos de Opicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota para el fondo, tiene Paredes, juega, está dejando esa pelota por media cancha para Martínez, avanza la visita, está dejando sobre punta derecha, mueve la pelota, busca la salida para Julio González, jugando bien para Zamudio tiene, va por el medio, jugando esa pelota por media cancha, pelota al fondo para Patiño, la tiene Patiño, recibe Patiño, juega, muy bien para Gutiérrez. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubilo, alarmas donde estés, indica Diego y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. 0-0 Trinidense, Emiliano. En Brasil, torneo gaucho en el clásico de esa zona, minuto 25 del primer tiempo, Gremio con Matías Bellasanti titular, le gana 1-0 a Inter. La pelota larga al fondo, deja correr esa pelota, el defensor dejando cortita, sale Trinidense, el árbitro para el juego. ¿Qué pasó, Jorge, en esta acción? ¿Hasta dónde fue Borja para bajar y recibir la pelota? Hasta el medio campo, allí termina recibiendo la falta, el golpe el jugador de Trinidense, que ahora sí, después de ese buen comienzo, Emiliano comienza a emparejar un poquitito las cosas allí en el medio campo. Eso sí, todavía no inquietó al arquero Cristóforo, el que sí está más activo en el comienzo es el arquero de Trinidense, Quiñones. A ver si genera alguna situación de gol igualmente en el partido local Trinidense. Correcto, muy bien, pelota al fondo, repito, el partido está 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. La pelota, acá el árbitro pita, falta Juan Gabriel Benítez, Jorge. Sí, falta, aquí dice como una doble falta. Primero hacia Tomás Gutiérrez, el central de Ameliano, y después también le llegaron a tocar levemente a Cristóforo, que en primera instancia había perdido esa pelota. Falta en ataque, es la gente de Trinidense. La pelota sobre punta derecha tiene Patiño. Patiño movió la salida, juega para Gutiérrez, pelotas, punta zurda, sale el equipo visitante. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beirea. En Diose Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Diose Barber oficial. Arce movió la pelota, dejando bien, pelota larga para el fondo, sale Jara, juega bien, pelota larga sobre punta zurda. Está corriendo Machuca, pelota costado, se le va esa pelota, saque de costado para Emiliano. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular de una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.be. A las 20:45 en Encarnación, el clásico más añejo con Arturo, con Carlos Quise para Guaraní frente a Olimpia. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. El Ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota sobre punto derecha, Verde tiene Patiño, juega bien, pelotazo largo al fondo, va buscando esa pelota Zamudio para Ameliano, la tiene pegadita a la raya, otra vez para el fondo para Patiño, corre, busca esa pelota, dejando bien, mueve la salida, avanza el equipo visitante, está dejando para el fondo para Cristóforo, le va a pegar Cristóforo, juega, mueve para Gutiérrez. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, torneo paulista, minuto 28 de la primera parte de San Paulo, con Damián Bobadilla suplente, le gana de visita 1-0 a Guaraní de Campinas. Estamos llegando a minuto 13 de la primera parte. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Parma estamos Vega en línea hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web. Ven Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Aquí le terminan cometiendo falta a Villagra, de atrás Mercado, antes se pase filtrado desde el fondo de parte de Juan Patiño. Si hablamos de buen
físico, tanto de Patiño como también Gutiérrez. No se queda atrás Ordóñez, el colombiano, que viene de pasar por Envigado y Newell's últimamente, y ahora en el equipo de Trinidense también tiene buen físico el central hoy de Trinidense junto a David Villalba. Acá, señoras y señores, tiro libre para Sportivo Meliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le va a pegar Paredes. A esa pelota cerca lo tiene al 10 a Barreto. Señoras y señores, tiro libre corresponde a la visita. Levanta el brazo derecho. Paredes le va a pegar directo al arco, Le va a pegar directo al arco. Está tomando distancia. A ver, Paredes le pegó, tiró. Se desvió la barrera, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Meliano. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Esparta, un golazo. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Le va a pegar esa pelota al Piro Contreras. Tiro libre de esquina para el equipo visitante. Fútbol argentino superclásico de ese país. Y minuto 20 de la segunda parte sigue el triunfo de River 1-0 ante Boca. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Pelota parada, tiro de esquina. 14:30 de este primer tiempo. Le va a pegar Barreto para Meliano. Le pegó, tiró, cabezazo defensivo. La pelota sobre punto derecha. A ver, la tiene el Piro. Otro centro, tiró, pelota lara arriba. La marca el hombre trinidense. Otra vez Paredes busca la acción. La pelota para el fondo, entrega a Cristóforo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubilo. Ganan más donde este Cintia, Diego y Iván. 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota, el balón para Gutiérrez, levanta la cabeza, mueve de zurda, a ver qué hace con esa pelota. Otra vez mueve para Paredes, está sobre el sector izquierdo. Pelotazo largo al fondo, viene parando con el pecho el Piro. Levantó, tiró, no pudo Zamudio. En ese rebote sale Trinidense, pelota de Machuca. A ver, la tiene, responde la visita, el equipo local ahora. Machuca tiene, Machuca soltó, dejando larga marca. Paredes juega bien, está dejando esa pelota para Servián. Domina Servián, le va a pegar para la visita. Corre el 32, es hábil. Con esa pelota tiene Servián, dejando de zurda. Está entregando a Paredes, corrió, soltó, vuelve a ganar, insiste con esa pelota, marca Arce, cayó, falta, comete falta Arce en esa acción, Jorge. Sí, llegó tarde y ya sacará amarilla allí el árbitro Benítez, será amonestado el hombre de Trinidense, sí, amonestado Arce, llegó tarde al cruce, está caído también el jugador de Ameliano. Otra vez, otro buen movimiento en ofensiva de Ameliano, repito, el que no está generando situaciones, el que no está teniendo chances es Trinidense, el que sí está mucho mejor con la pelota y generando este tipo de situaciones, este tiro libre es Ameliano. Muy bien, señoras y señores, tiro libre corresponde a Ameliano. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty, con la garantía de la cooperativa Shorty. Ingresa a la sanidad, Jorge, para asistirlo al futbolista, hay que ver si continúa. Se va recuperando de a poquito se va recuperando, allí ya está el médico igualmente, asistencia para él, es en la zona del tobillo derecho, allí está lesionado el delantero de Ameliano Servián. Sí, señor, señoras y señores, repito, tiro libre para Ameliano. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Mañana se cierra la fecha con Libertad Tacuaria, el partido va a arrancar 19:30 en la Huerta para ese cotejo. El lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julio Miranda, Cueto, Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Cerquita al minuto 18 de este primer tiempo, 17:15, tiro libre para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiene problema con el intercomunicador Juan Benítez, por eso fue allí hasta un asistente, no sé si la lluvia terminó mojando el equipo o algo allí, el intercomunicador, por eso Juan Benítez está allí a un costado. Ya está recuperado el hombre de Ameliano, pero dijo que se espera un momentito porque está con una complicación con el retorno. No está llegando lo que se puede llegar a comunicar con la gente del VAR. Le están cambiando allí el aparato receptor del audio. Creería que la lluvia también les complicó un poco, por eso juego parado sumado a que estaba caído el jugador de Ameliano, que ya está recuperado y tendrá el tiro libre a favor, pero mientras se está dando allí el cambio del aparato receptor para poder tener audio y comunicación con la gente del VAR. Hablamos del árbitro Juan Benítez. Sí, señor. A ver, minuto 18 del primer tiempo. Es momento
momento de unirnos para alentar cada jugada. Todo que prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, Fortín. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Vuelve el árbitro, Jorge. Ahora sí, le cambiaron a un equipo nuevo. Ya tiene nuevamente el retorno correspondiente. Está regresando Juan Benítez. Tenía que ver un poco con la lluvia o por allí. No tiene que ver con la lluvia. Y media coincidencia que no le funcionó. Ahora está probando. Sí, cuenta los pasos y se va ahora sí a hacer el tiro libre para Ameliano. Y se fue la lluvia. El aguacero duró 15-20 minutos y se fue, pero dejó el ambiente bastante pesadito. Después me va a decir, Gerardo, cuánto tenemos de temperatura. Gol de Boca. Epa. Sí, señor. Sí, señor. Minuto 25 de la segunda parte. Lo empató Cristian Medina para el equipo Xeneize en el Monumental. Cancha de River. 1-1 River Boca. Muy bien. 1-1. Yo no tengo favorito, por lo menos Boca River no. A ver, el Piro levantó, tiró una peinada larga, forzando en ese cabezazo se metía precisamente el hombre Servián, el chiquitito llegando de cabeza, tiro de portería para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La temperatura actual 33 grados, sensación de 38. Continúa a pesar de chubasquito aquí que se tuvo el aguacero. Por ahí llegó el aguacero también, ¿no? Zona Villamorra. Sí, señor, hubo, Jorge. Sí, pero poquito, ¿verdad? Poquito, demasiado poco. Y algo similar también aquí por Trinidad. A ver, igual las nubes andan dando vuelta, a ver si volverá o ya se van a retirar. Epa, ¿y eso? No se movió la cabina, yo estoy loco. ¿La cabina? ¿Qué pasó? ¿Se movió o no? Sí, creo que sí. Sí, al parecer. No sé un ventarrón o qué, pero se movió un poquito la cabina. Minicismo, dice Gustavito. Un minicismo. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo, que el armas esté donde te siga Diego y vamos. El partido está 0-0. Eso seguro, saco. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el Piro Contreras, señoras y señores, tiro de esquina. Ameliano buscando el primero. Se defiende Sportivo Trinidense. A ver, pelota en el aire, una peinada arriba. Muy forzado en esa zona, Servián. Corresponde tiro de portería para Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la Caja Mutual. 0-0 aquí en Trinidad. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leche, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo, hasta 50% descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @Luomo Peirea. La pelota por Ordóñez, va saliendo el defensor de Trinidense, pelota suavecita, va para el fondo, tiene bien Leo Villagra, domina Villagra para Ameliano, le pegó, poste derecho, buen remate, probó, está probando Ameliano, Jorge. Sí, Oscar intenta en esta con Villagra, ganando bien, se perfiló, por eso el que levanta las manos y está dando permanentes indicaciones, porque su equipo no está levantando, es José Arrúa. Seguro Quiñones, a ver qué pasa en esta contra, no, terminó en la nada la jugada de Trinidense en offside. Hasta ahora no tocó la pelota Cristóforo, el arquero de Ameliano, no está pasando 3/4 de cancha Trinidense. La pelota al fondo corresponde, salida para la visita. Para de sufrir, lleva tu Split Octec de 12.021 con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota para Matiño, le pegó, tiró pelota solar arriba para el fondo, golpe de cabeza, no pudo Zamudio, está dejando cortita, está marcando Wildo Alonso para Trinidense. La pelota por la media cancha, Berretini juega Mercado movió para Alan Pereira. La pelota de Pereira se equivocó, ganó Martínez. Pelota sobre la punta derecha, corre bien, insiste en peligro. Leo Villagra le puede pegar o no, cayó falta, acá lo tocan al hombre de Ameliano, se metía peligrosamente, creo que fue el Piro, lo tocaron a él, Jorge. Suban y siguen las faltas al borde del área, esta vez cerquita de la zona del penal, otra vez caído y amarilla para el de Trinidense. Ni siquiera espera Juan Benítez que se levante el hombre de Trinidense para mostrarle la amarilla. Amonestado David Villalba, el segundo central en el equipo de Trinidense. Otra vez amarilla del lado de Trinidense. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre para Mariano que busca el primero aquí en Trinidad. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Le va a pegar Paredes, cerca lo tiene al 10 a Barreto. Tiro libre para
para la visita. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690 guaraníes. Todos los días, Copetrol, vamos. El árbitro Juan Gabriel Barritejón formando la barrera. Señoras y señores, repito, le va a pegar Paredes. También está el Piru o el propio 10 Barreto. Vamos a ver quién le pega. Lo cierto que Ameliano ya tuvo 2 pelotas paradas. Esta es la tercera en este primer tiempo. A ver si se le da o no. Está la barrera de Trinidense. Puede pegar Paredes. También está Barreto. Barreto dejó el Piru. Le pegó, tiró. Remate fue Paredes. Finalmente Abel Paredes. Fuerte disparo. Atento el arquero, Jorge. Abajo, quemante. Pelota difícil para Quiñones, pero estuvo presto. Atento, seguro el arquero de Trinidense. Este tiro libre al borde del área grande nada más. Por abajo logró sobrepasar ese zurdazo Paredes la barrera. Buena reacción de Quiñones. Otra chance más para Ameliano. La pelota la arriba, mitad de terreno, zona media. Repito, estamos cruzando el minuto 24. Sale Paredes, marca para Ameliano. La pelota por media cancha, Berra tiene Leo Villagra. Está marcando, tiene Jara para Trinidense. Pone bien pelota para el 8. Viene buscando Mercado. Mercado para el fondo para Villalba. Juega para Wilson Quiñones. Le pegó, tiró Quiñones. Pelota larga al fondo. Insiste, marca Gutiérrez de Ameliano. Pelota media cancha. La tiene Martínez, saca al árbitro, pita, falta. Tiro libre para la visita. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Y aquí sí, otro que llega tarde, Mercado. Diego Mercado, camiseta 8 Trinidense, amonestado. Hasta aquí. David Villalba amonestado, Pedro Arce amonestado, Mercado 3 amonestados. Yo creo que ya de cara al segundo tiempo, si ya no en este primer tiempo, necesita por lo menos 2 variantes el equipo de Trinidense para tratar de ir mejorando. Aquí Juan Benítez le dice tranquilo a Mercado por la anterior, que había reclamado al volante de marca. Veo nombres, por ejemplo, como el de Sergio Mendoza, el lateral, el propio Juez Román por derecha, me parece algunas variantes que pueden llegar a presentar en ofensiva, y el propio Chiquito, pero igual le está costando, principalmente desde la marca trinidense, poquito de momento local. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubilo, canal más donde se indica Diego y van. 0-0 aquí en el Martín Torres. Y su seguro, saco. 0-0, saque de costado pertenece a Ameliano. Buscando esa pelota, Abel Paredes. Saque de costado para la visita. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. La pelota para Villagra, Leo. Villagra puso esa pelota para Servián corriendo. Marca Ordóñez, pelota suavecita, un costado. Saque de costado pertenece a Deportivo Trinidense. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción. Metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemi, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembi. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad ético. Saque de costado para el equipo local. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Villete contamos con zona residencial con salida a rutas importantes con el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para Pereira, juega bien, pelota sobre punta derecha, viene bajando Arce, le pegó, tiró, pelotazo, no para Borja. Borja corrió, ganó, Patiño, baja de cabeza, pelota suavecita a un costado, lateral para Trinidense. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. Saque de costado pertenece al equipo local sobre punta derecha. Arce para el saque de manos, el capitán de equipo. A ver, Arce, el extremo derecho que tiene Trinidense para el saque de mano. Pelota por el medio. A ver, la tiene, juega esa pelota cortita para Mercado, tiene el 8. Levantó, tiró, no pudo. Alan Pereira la marca, tiene Gutiérrez. Está desviando esa pelota, el rebote para quién. Viene buscando el 8, Mercado, pone sobre punta zurda. Está dejando para Alonso, le pegó Wildo, pelota en el aire. El rechazo, no pudo Ruiz Díaz. El árbitro pita, falta finalmente, Jorge. Sí, y ya reclama la gente aquí de la preferencia, porque parecía primero falta el hombre de Ameliano, pero no. Fue falta en ataque de Ruiz Díaz, que levantó de más la pierna. Caído el hombre de Ameliano, con lo que le cuesta llegar. Terminaron cometiendo falta en ataque trinidense. Poquito hasta aquí de la generación de juego y de la propia recuperación de trinidense. Por eso está muy activo en su banco, dando permanentes indicaciones a Rubán. No se queda atrás Sarabia, si bien está jugando un poquito mejor Ameliano. Es un partido
bien de 0-0 hasta esta parte. Pelea, lucha, los dos se dejan todo dentro del campo de juego. Igual de los dos el que está mejor es Emiliano. La pelota para el fondo, va a soltar Cristóforo esa pelota, el portero visitante. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo por su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20:45 en Encarnación, el clásico más añejo. Guaraní frente a Olimpia con Arturo y Carlos Quisi y todos los compañeros. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Tiro libre para Trinidense. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, Pávica, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota para Villalba y este pone pelota para el fondo. Va buscando a Wilson Quiñones. Le va a pegar esa pelota a Wilson. Le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo. Golpe de cabeza de Patiño. Está dejando por media cancha colocando esa pelota. Tiene Jara el 6. Domina el 6. Juega esa pelota para Mercado. Le van a robar esa pelota. Tiene Zamudio para Meliano. A ver Zamudio. Zamudio colocó para Barreto. Marca Ordóñez. La pelota en el rebote. Le quedó el cafetero. La tiene Ordóñez. Juega. Que está debutando con la camiseta del Trique. Está dejando por mitad del terreno. Zona media. A ver Barreto colocó. Tiró pelota al área. No pudo darse. Viene marcando Martínez para Meliano. Martínez tiene. Martínez con esa pelota. Pone pase filtrado. Se mete Zamudio. A ver, ganó. Vuelve a ganar Zamudio. Insiste para Meliano. ¿Le puede pegar o no? Se acomodó. Jugó. Dejando bien al Piru. Le pega fuerte. Disparo Jorge. Están intentando, están probando. En esta se le fue arriba el tiro al Piru, pero igual desde la intención de probar, de intentar. Mejor el equipo de Emiliano sin la claridad. Mucho más activo el arquero Quiñones. En esta le faltó cierto puntería, pero de los dos el que está jugando mejor es Emiliano. Repito, casi no generó situaciones hasta aquí. Trinidense. A ver, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, Calarmas, exceso de Diego y bam. El partido se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota al medio. Vamos a ver, tiene Arce, pone la pelota Lara para el fondo. Corre Cristóforo, atento. Seguro el portero de Emiliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Bélgica, Molenbeek de local igualó 1-1 ante el Heverly en el local. No ingresó el paraguayo Matías Segovia. La pelota al fondo, sale Cristóforo, sale para el equipo visitante. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona Chevrolet Montana más una Lancia, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. La pelota por el fondo tiene Patiño para Emiliano. Está dejando pelota sobre media. Tiene bien Martínez. Movió de zurda. Está dejando cortita. Se escapó Barreto y peligro. Tiene Barreto para Emiliano. Barreto tiene el de. A ver, Barreto colocó para Servián. Se mete dentro del área. Servián tiene Servián. Pero marca el defensor. Ordóñez, pelota al medio. Insiste, juega. Está avanzando Julio González. El lateral derecho de Emiliano. Pone la pelota sobre punta zurda. Tiene Paredes. Levantó la peinada del Piro arriba. Tiro de esquina. La marca del zaguero Wildo Alonso. Tiro de esquina para Emiliano, Jorge. Sigue apurando, insistiendo el equipo de Emiliano en esta buena concepción en el movimiento futbolístico, pero se termina desviando allí justito en el central del equipo de Trinidense. A ver si hace bien esta acción de pelota detenida el conjunto de la Vía Azulada. Tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota el Piro Contreras. Este movió para Barreto. A ver. Vamos a ver qué dice el árbitro. Se va a repetir una vez más. El tiro de esquina para la visita. En Estados Unidos, Portland Timbers de local goleó 4-1 a Colorado. En el equipo local jugó hasta los 89 Cristian Paredes. Le va a pegar el Piro Contreras. Tiro de esquina. Pertenece a la visita. Con Zelanda, con aire todo el día. Fórmula regular 5.650. Fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. El banderín arriba, corresponde tiro directo para el equipo Trinidense. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, promoción en adhesivos, 35% de descuento de juegos de baños, experiencias y más. Charles Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. La pelota para Jara, Jara tiene, mueve la pelota, está dejando cortita sobre punta zurda, tiene Villalba. Villalba para
Deportivo Trinidad. Va a levantar una esa pelota. A ver qué hace con ese balón. Juega al fondo. Y está dejando para Wilson Quiñones. Le pegó, tiró, pelota larga a mitad de terreno. El golpe de cabeza de Martínez. Juega el Pino. Baja de cabeza, moviendo para Paredes. Paredes tiene. Paredes juega. Y está dejando para Servián. Servián tiene. Botín izquierdo. Juega bien. Dejó para Paredes. Levantó, tiró. Lo hace rebotar a Ruiz Díaz. Otra vez Paredes. Logra el centro. Dejó correr Wilson Quiñones. Y será tiro de portería para Trinidense. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no es Serviana, aparece sobre el perfil izquierdo Abel Paredes. Ese sector más utilizado hasta aquí por el equipo de Ameliano del anterior. Viene en la proyección, pero al final se terminó equivocando Paredes en el centro. Repito, de los dos, el que insiste, el que busca es Ameliano hasta aquí. No le encuentra la vuelta del partido trinidense. Por eso me parece que algunos de los coperos que en principio está cuidando a Rúa de cara al partido del jueves ante el Nacional tendrán ya minutos en el segundo tiempo porque tiene que levantar un poquito su rendimiento el equipo de Trinidense, que está pasando por un momento no muy bueno en el torneo en cuanto al puntaje. El balón para Wilson Quiñones, tiene Wilson, le pegó, tiró el portero trinidense, pelota larga, media cancha. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco con sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco, yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos llegando al minuto 33 del primer tiempo. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. A las 20:45 con Arturo, con Carlos, desde Encarnación en Villalís. ¿Qué digo? En Villalegre. ¿De dónde saqué Villaliza? En Villalegre. En el estadio Villalegre se juega. Claro, en Villaliza no están escuchando, los oyentes están escuchando. Pero el partido de Villalegre, con lluvia. Vamos a ver si continuamos. Vamos a preguntarle a la ¿Por qué saqué con lluvia? Villaliza? Porque es Villa. Ahí está, porque es villa, correcto, porque es una villa. Tiro libre para Ameliano. Ya estaba comprobado y probado el llenar tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de pizza. Pizza calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropare sea. Ferropare sea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La pelota larga al fondo. ¿Para qué pasó acá? Será tiro de esquina, tiro de portería. Llegando Ameliano, una pelota parada. Jorge, fuerte disparo. Otra vez intentó, probó, buscó allí en el juego aéreo con Gutiérrez, con Patiño, dos que tienen un buen juego aéreo. Buscó el equipo de Ameliano, la pelota sobre el travesaño. Nuevamente está pasando un susto importante el equipo de Trinidense, que repito, alguna vuelta al partido le tiene que encontrar su entrenador Arrua, que permanentemente da indicaciones, pero su equipo no levanta. Todo es de Ameliano en este primer tiempo. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo, que las más extensión de ya Diego y vamos. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Y otra cuestión, muchos partidos también en Villaliza, por eso la costumbre. La fecha anterior se jugaron 3 partidos en Villaliza. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Zamudio, corre, se le va. Esa pelota, saque de costado para Trinidense. Trato vehículo Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y ahora se va a repetir, Gerardo, si no me equivoco, el fin de semana Ameliano de Mayo se juega allí también. Exacto, en Villaliza. Sí, señor. Una serie de partidos nuevamente en Villaliza. Tacuaré también haciendo el local. A ver, Borja tiró. Pino rebote, insiste, pero marca Martínez. ¿Qué pasó con Borja, Jorge? Un enredo, pero antes de eso, en el caso de Tacuaré no, porque justo va con Sol de América. ¿Ese dónde se va a jugar, Gerardo? El Tacuaré Sol de América. Eso tenemos que ver allí, lunes 19:30, porque no creo que fue, o puede ser. A ver, Wildo al centro, marca Paredes, el rebote, insiste, Trinidense, pelota de Martínez, está llegando ahora Trinidense, Jorge. Pasaron 36 minutos, sí. Escuchen, 36 minutos para que genere una situación de gol el equipo de Trinidense. Hace rato no se daba, cuidado que sigue el peligro. Wildo Alonso levantó, golpe de cabeza, no pudo. Alan Pereira, Jorge Puntijera, sale Ameliano. Juan Ruiz Díaz, en este caso ganando sobre el sector derecho, la presencia de Borja y la buena presencia de Gutiérrez, que metió físico para bloquear el tiro. Hace rato no llegaba a Trinidense, ahora como que despertó un poquito el equipo de Trinidense y quiere cerrar la etapa con un gol. La pelota de Jara juega para Arce. Arce tiene para Trinidense, movió para Jaca, buena acción, a ver, le puede pegar o no levantó. Buscando el primero, pelota al área arriba y está marcando González, pelota punta derecha, sale Zamudio, juega para Ameliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Como bien decías, Jorge, en el estadio Luis Alfonso Yani, el sábado 2 de marzo, 18 horas, Ameliano 2 de mayo y Tacuaré Sol de América, lunes 4, 19:30 en cancha de Trinidense. Bueno,
claro, porque justo, imagínate con solo jugar, pero por esa situación nada más. Pero en otro momento estaba Tacuaré, estaba Mediana, estaba el propio Sol de América usufructuando ese escenario. Esta vez porque justo ellos chocan, se va a jugar entonces aquí en el Martín Torres ese juego entre Tacuaré y Sol. La pelota al fondo tiene Ordóñez, juega. Esa pelota dejando para Mercado, el 8 para Trinidense. Pelota larga, marca, juega, está dejando cortita. Pelota a mitad de terreno para el Pino Contreras. Mueve la salida del equipo visitante. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para quién, va buscando el 8, Mercado, juega para Borja, le va a pegar para Trinidense, dejando esa pelota, marca Barreto, pone punta derecha para Zamudio. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana se cierra la fecha con Libertad Tacuarí en la Huerta 19:30. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unizal, sede central España 330 San Lorenzo, filiales en Lambareque, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, Adelén Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Cerquita del minuto 39. Desde los niños de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota de Jara, Jara pone bien, pelota suavecita para Mercado, Mercado tiene, pone la pelota a la Machuca, y está dejando cortita por media cancha, ahora tiene sí es Mercado, ahora pone para Jara, le puede pegar a la pelota, la tiene Jara, levanta la cabeza, va por el medio, juega, movió para Villalba, Villalba tiene, Villalba juega, puntijera, mueve para Wilder Alonso. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Cerquita del minuto 40. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota de Jara, tiene Jara para Trinidense. Está pasando al frontera, campo rival, movió derecha. Juega para Ruiz Díaz, otra vez para Ordóñez. El balón por Ordóñez, va al cafetero, le pegó, tiró, pelotazo largo al fondo, arriba para Machuca. El golpe de cabeza, marca González. El rebote para el Piro, tiene Contreras, avanza Meliano, puso la pausita, le robaron esa pelota. Insiste Machuca, Machuca juega para Borja, la tiene Borja. Está en el sector derecho del campo, otra vez juega para Jara. Tiene Jara movió, dejó para Ruiz Díaz. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumático Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa Rubilo, canal más este son de Diego y vamos. El partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. ¿Cómo lo estás viendo Ordóñez, Jorge? Hasta aquí, buen físico, impone presencia. Me está agradando el trabajo de Ordóñez, allí como central de Trinidense. En los primeros minutos hubo mucha tarea. Ahora como que está comenzando a tener más balón en ataque Trinidense, entonces está pasando bien. Lo que sí que se quejan mucho son los de Trinidense. Aquí se vuelven a quejar los hinchas del de fondo, producto de esta falta. Otro que anda bien también Patiño, es cierto, no le están apurando mucho, pero hasta aquí los momentos en donde actuó se lo ve bien a Patiño. Veremos después el segundo tiempo. La pelota para Martínez, será tiro libre para Meliano. Superclásico de Argentina, minuto 45 de la segunda parte, 4 minutos más, la adición 1-1, River Boca. Muy bien, la pelota al fondo, sale Martínez para la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Parma te lleva vacaciones a Punto Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compras acumuladas, cupones electrónicos. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Entre el estadio Villa Alegre en Encarnación 2045 para Guarani frente a Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Corresponde acá, tiro libre para Sportivo Trinidense, punta derecha. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Ubica la pelota el arquero Wilson Quiñones, le va a pegar Wilson Quiñones, corresponde salida para el equipo local. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El balón sobre punto zurda, saque de costado, va buscando lentamente esa pelota, Mercado el 8, saque de saque de salida, saque de costado para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No se rompe el cero por ahora, Jorge. No, de los dos es que estaba mejor Emiliano y bien ahora
así comienzan estos últimos 4 o 5 minutos dentro del desarrollo del partido a ganar algunos metros igualmente trinidense, pero hasta aquí no logran anotar ni trinidense ni ameliano. De los dos, mejor la visita. A ver, Ordóñez le pegó, tiró, rebotó Martínez a la derecha, insiste, amagó, Machuca, tiene Machuca, y otro amague, colocó, tiró, pelota entró del área, marca Martínez, pelota al medio, hay golpe de cabeza de Mercado, juega, otra vez una punta zurda, insiste, corrió en esa zona, offside, arriba la bandera, Jorge. Ya estaba en offside, volvía a esa posición allí Machuca, que ahora sí, se animó a pisar por lo menos por unos minutos el terreno de Ameliano, sí, es cierto, dejar el balón por lo menos en zona del área para tratar de generar una situación de peligro el equipo de Trinidense, pero sí, alejó el balón de su arco, de la zona de Quiñones y ganó unos metros, unos segundos en la última parte trinidense. La pelota al fondo, sale Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Superclásico de Argentina, final del partido, empataron 1-1 River Boca, Pablo Solari anotó para el local y Cristian Medina lo empató para la visita. La pelota alegre, estamos cruzando minuto 43 del primer tiempo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Firme y Fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, 20 al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota, sobre punto zurdo tiene, mueve la pelota Contreras, se está dejando sobre mitad de terreno, territorio de Trinidense, le pegó de zurda a Contreras, el pelo, pelotazo largo para el fondo, dejarse, baja de cabeza, esta es mía, dice Wilson Quiñones, atento, seguro el portero Trinidense. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El partido, señores, permanece 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información en redes sociales de la Caja Mutual. Estamos llegando al minuto 44. Saque de costado, señores. Corresponde a Sportivo Trinidense. Cerquita al minuto 45. Por ahora sigue 0-0. Ruiz Díaz para el saque de mano. A ver qué dice Ruiz Díaz. Busca el espacio al compañero. Pelota larga. Borja. Cayó Borja. El árbitro dice que no pasó nada. Y otra vez el saque de costado para Trinidense. Disfrutar Lactolanda. Disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados y lactosa de diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales. @Luomo Pereira. Está en el piso Borja. Pide una falta Borja. A ver qué dice el árbitro. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, que alarmas este donde te indica Diego y vamos. 0-0 en el Martín Torres. Eso seguro, saco. 0-0 para Trinidense Ameliano. Acá corresponde saque de costado para el equipo local. Heladera Calada, 210 litros, 2 puertas con esfínter de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota por arriba, corre Servien, dejando cortita esa pelota. Saque de costado para Trinidense, punta derecha. Ingresa a www.apostado.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Bancoop tenés 100% reintegro en viajes de Covía, Luque, Zambrita, fines de semana de febrero. Bancoop crece desde la raíz. La pelota para Machuca, corrió, ganó González, tiene González, desvía esa pelota, cayó Zamudio, no dijo el árbitro, el balón por remedio, Jara juega para Mercado, tiene 8, Mercado con ese balón juega otra vez para Jara, mitad de terreno, va a levantar la pelota, juega, movió por el piso, está dejando cortita para Machuca, tiene Machuca sobre punta izquierda para Wildo Alonso tiene derecha, levantó, Cristóforo, atrapó la pelota Jorge. Ahora sí dio acción Cristóforo, ese balón al borde del área chica, salió atenazó seguro el arquero de Ameliano, en esta por lo menos ganó algunos metros Trinidense, a ver en qué termina esta contra a favor de Ameliano. La pelota, el balón, zona derecha, Ruiz Díaz, va a la marca, saque de costado para la visita. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares, te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre por precio más bajo, hasta 1.250 en esta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Servián ganó, fondo de cancha, Servián levantó débil, remate, será tiro de esquina, la marca de Ruiz Díaz, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Alberto Contreras le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina para la visita. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Le va a pegar el Piru, Jorge, es el Piru Contreras. Sí, se va acercando el Piru, cerquita también Barreto, pero le pega el Piru a este tiro de esquina.
Muy bien, a ver, le pegó Contreras, pelota larga, arriba dentro del área, golpe de cabeza de Will Alonso, offside, arriba la bandera indirecto para Trinidense. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. De a poquito se va cerrando la primera parte. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Es lo del Sol Online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Ubica esa pelota, área chica para Wilson Quiñones, le va a pegar, revienta esa pelota Wilson, le pegó, tiro, pelotazo largo sobre media cancha, arriba golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, tiene Alan Pereira, juega, está jugando para Arce tiene, se moviliza, está sobre esa zona del campo de juego, a la derecha juega ahora por el medio, moviendo, jugando para quién, Pine para Mercado, pelota larga, corrió Wildo Alonso, está llegando pero marca González, sale para Meliano. En Chile, entre tiempo del compromiso, Higgins le gana Colo-Colo 1-0 en el equipo local suplente del Paraguay, Arnaldo Castillo, y en Colo-Colo con suplentes, titular Guillermo Paiva. Hasta acá dice el árbitro Juan Gabriel Benítez, termina en el Martín Torres el primer tiempo, Trinidense Meliano igualan 0-0. Relato Diego Iván. Quedamos con Jorge el comentario en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Recién en la parte final del partido, Trinidense como que se encendió para generar algunas situaciones. Antes era todo de Ameliano, el que arrancó mejor en el partido, generando situaciones. Es más, Ameliano generó situaciones, tenía la tenencia de la pelota y obligó a la falta a los jugadores de Trinidense, que en un momento, en una seguidilla de tarjetas, el que primero arrancó Pedro Arce recibiendo la tarjeta, después David Villalba y luego Mercado, producto de alguna entrada tardía, alguna falta que fueron cometiendo los hombres de Trinidense, que recién, repito, en los últimos 10 minutos de partido como que se encendió un poquitito del medio para arriba. Antes se lo veía bastante preocupado a José Arrua, el entrenador del conjunto de Trinidense. Y seguro que también del lado de Ameliano, su entrenador Pedro Sarabia le pudo haber dejado preocupado las situaciones que fue generando y no haber convertido, porque tuvo un buen lapso dentro del desarrollo del partido, con posesión de pelota, inclusive con generación de juego, porque era un 60-40 a favor de Ameliano en cuanto a la posesión de pelota, y con remates buscando el arco por momento en el comienzo del juego. Algunas dudas del propio Quiñones dentro del desarrollo del partido. Se lo vio bien sólido en el fondo, tanto a Patiño también como a Gutiérrez en los últimos minutos, cuando intentó buscar Trinidense en base a algún centro. Recordando que Trinidense está jugando hoy con el equipo alternativo, cuida gran parte de sus titulares de cara al juego de revancha ante el Nacional. Algunos están en el banco de suplente y otros, por ejemplo, no. Vi recién aquí en la zona de las preferencias a Marcos Riveros, que vino a observar el partido porque venía ya también de una molestia muscular anteriormente. Él jugó el partido de Copa, lo cuidaban para ese partido y ahora para este partido de revancha nuevamente. Por eso que los cambios van desde el propio arco. Hoy Zamudio no es titular, venía a hacer un muy buen partido el otro día Víctor Zamudio en Trinidense, hoy con Quiñones nuevamente en el arco. Hoy el estreno de Ordóñez, el jugador colombiano que viene últimamente en Newell's, con paso por el Envigado. Son los centrales junto con David Villalba, Alonso por izquierda y Ruiz Díaz, el lateral sobre el perfil derecho. En el medio campo, Arce, Jorge Jara, Mercado y Machuca, el medio campo del equipo de Trinidense. Bien alternativo allí. No está Mendoza de titular sobre el perfil izquierdo, no está Joel Román en el medio campo también, no está Marcos Riveros en el medio campo, que decíamos, sí están en el banco el caso de Román y también del propio Mendoza, no así Riveros. Chiquito Jiménez, por ejemplo, no es titular hoy, está en el banco de los suplentes también, tratando de preservarlo un poquitito de ellos. Yo decía en un momento del desarrollo del partido, algunos nombres me parece que puede ir moviendo de cara al segundo tiempo, porque no es muy bueno igualmente el comienzo del torneo, solo 3 puntos para el equipo trinidense, que necesita puntuar. Y arriba Alan Pereira con Borja, de esta manera está arrancando el equipo de Trinidense. Y Ameliano sí, con mejor trato de la pelota, con mejor movimiento, con buen trabajo Alberto El Piro Contreras al medio para arriba, del 10 Barreto también, Luis Martínez encargado más de la marca, con velocidad el trabajo de Zamudio, hay una pelota que le filtra muy bien Contreras a Zamudio, esa conexión, la buena salida de Quiñones para tapar, arriba buenos movimientos también, si bien está tirado más como un poquitito volante sobre el perfil izquierdo, pero también con función de ataque el juvenil Servián, el buen trabajo de Leo Villagra, allí arriba en ataque el Ameliano, pesando más el juego de Ameliano, que fue ganando tiro de esquina, que fue ganando espacios, situaciones, y teniendo un Wilson Quiñones mucho más activo, eso sí, sin poder quebrar el cero
dentro de la etapa, dentro del desarrollo del partido, con una particularidad. Anoté 5 tiros de esquina para el equipo de Ameliano. Ningún tiro de esquina, ningún córner para Trinidense. Eso demuestra que no generó situaciones a lo largo de la etapa casi el equipo de Trinidense. Alguna aproximación, solo 2 hasta el arco del conjunto de Ameliano. Y sí, tuvo 5 tiros de esquina a su favor el conjunto de Ameliano, dato no menor, es cierto, sin poder anotar, pero tuvo una mayor cantidad inclusive de tiros al arco el conjunto de Ameliano, y enfrente se contó con una buena figura de Quiñones, y me está llamando gratamente la atención también el colombiano Ordóñez. Así acabó la etapa aquí en el Martín Torres, 0-0. Y hablando de igualdad, habló Humberto García, técnico de Sol de América, después de lo que significó el empate de Sol de América ante Cerro Porteño el día de ayer. Cerro Sol en empate. Vamos a escuchar las palabras de Humberto García. Habló hoy en la sobremesa. Yo creo que la confianza que ha perdido el equipo de no poder estar ganando está influyendo un poquito en el ánimo. Los 3 primeros partidos que hicieron en el campeonato fueron partidos bastante buenos. No pudieron ganar lastimosamente y ahora nos está costando eso. Está costando esa confianza de intentar ganar los partidos y creo que la presentación que hicimos contra Libertad fue bastante buena, en donde no se sufrió como se sufrió ayer. Contra Libertad creo que la expulsión fue el quiebre de este partido. Y ayer creo que los primeros minutos 20 se sufrió bastante con el Cerro Porteño. Y después sí llevamos un poquito más las cosas. Tuvimos también nuestra chance que no la hemos aprovechado. Y estamos en intentar mejorar el volumen de juego y también la contundencia ahí arriba. Humberto decía bien lo de los primeros 20, 25 minutos, pero después dio la sensación en general que lo tuvieron controlado. Salvo algún lapso donde Cerro, obviamente por el impulso propio de querer ganar, apretó, pero no llegó a ser más tan peligroso como en ese principio de partido. Sí, en esos primeros minutos nos ganaron en todo, en el juego, en los rebotes, ellos ganaban todo. Cuando cambiamos el sistema pudimos atajarle en algo. Creo que el primer tiempo fueron bastante buenos. También nos tuvimos 1 o 2 ocasiones para marcar y no pudimos abocar hacia el arco rival. Creo que fue muy superior Cerro en ese primer lapso. En el segundo tiempo decidimos jugar a lo que practicamos en la semana nuevamente y creo que mejoramos en algo. Mejoramos la contención y también agradecer el gran esfuerzo que hizo el equipo, porque corrieron una barbaridad para poder atajar la Cerro. ¿Te vas conforme por lo hecho tu equipo ayer ante Cerro en el Defensores? Me voy conforme con la entrega del segundo tiempo, me voy conforme con el cambio de sistema que se hizo para atajar lo que es los 15, 20 finales, pero todos sabemos que tenemos que sumar a 3. Estamos tristes porque entendiendo que fuimos visitantes, jugamos contra un equipo grande, pues la idea es sumar a 3 y no estamos conformes con eso. Necesitamos ganar imperiosamente en el campeonato y vamos a seguir trabajando. No estamos conformes con el resultado en lo numérico, pero en lo anímico creo que le va a ayudar al grupo. ¿Qué es lo que más te gustó ayer de tu equipo ante Cerro? Más que nada fue la entrega, porque en juego el primer tiempo creo que tuvimos miedo. La primera entrega de la pelota fue mala, pasamos mal el balón, no podemos tener la pelota, nos faltó un poquito más de idea de juego, nos faltó agresividad, nos faltó rebeldía. Lo bueno que en el segundo tiempo tácticamente, o sea, en el primer tiempo tácticamente, como dije, los finales, 15, 20 finales, se pararon bien y mejoraron algo. Y en el segundo tiempo me encantó la entrega que tuvo el equipo, que todos corrieron, todos metieron y jugaron un partido bárbaro. Bueno para Sol, para ustedes, el hecho de que Cerro no haya convertido en esa primera etapa, porque si no, otra iba a ser la historia. Sí, yo pienso que sí, justamente así, con tus palabras les dije, porque si no lograban meter y con esa actitud que no estábamos cambiando, capaz que otro hubiera sido la historia. Humberto, y en el segundo tiempo, como Cerro se adelanta, dejó un poco más de espacio, ¿crees que ahí faltó arriesgar un poquito más o pasa también por esa cuestión de la falta de confianza, de no haber ganado como se estaba dando al menos el empate
era un buen resultado y no querían arriesgar más de la cuenta. Incluso se da en un momento la situación adversa para ustedes de quedar prácticamente con 10, porque Amarilla terminó siendo uno menos, si hablamos mal y pronto, porque estaba lesionado, ¿no? Cerro Porteño creo que al no meter el gol a partir de los 30 tenía esa ansiedad de meter y también metió todo lo delantero que tenía. Yo miraba la banca de suplencia de ellos, era el equipo titular nuevamente. Metieron todo lo que tenían. En ese desorden que ellos produjeron, nos obligaron a meter un central lateral que sea fuerte, que vaya bien arriba, como el caso de Benítez. Y decidimos, porque teníamos la necesidad de cambiar a María, que hizo un gran esfuerzo físico, pero optamos por la entrada del central que vaya bien, porque ya estaba ahí el chico Páez, creo que estaba ahí, estaba también los dos centros delanteros grandes, estaba Cecilio, ya se sumó un Chino también arriba, entonces optamos por tener una línea de 4 bastante fuerte para poder soportar la embestida que iba a hacer Cerro Porteño en los minutos finales. ¿Hoy qué reporte tenés de Amarilla? Yo creo que mañana se hacen los estudios Amarilla. Hoy tienen descanso los muchachos y mañana se hacen los estudios para ver en profundidad la lesión que tiene. ¿Pero fue muscular su tema o algún golpe? Para mí fue muscular. Creo que los 7-10 minutos finales ya no pudo hacer nada. Le dije para que salga, no quiso salir, quiso mantenerse ahí. Pero yo creo que estando entero también otro podía ser lo que hablaríamos hoy, porque Cerro Porteño en los 10 finales fue bastante desordenado también ahí arriba, porque le metió el gol y se cuidaba bastante atrás. Bueno, palabras de Humberto García, entrenador de Sol de América, luego del empate de 0-0 ante Cerro Porteño anoche en la prosecución de la fecha número 7 de este campeonato Apertura. Ahora, entretiempo del compromiso en el Estadio Martín Torres, 0-0 entre los equipos del Sportivo Trinidense y el conjunto de Ameliano, el Triqui, que presenta equipo totalmente alternativo pensando en el duelo del día jueves ante el Nacional en Ecuador, en el Estadio Casablanca. Ida, Defensores del Chaco habían empatado por el marcador de 1-1. Así va el equipo del Triqui, equipo que dirige José Arrua con Wilson Quiñones en el arco, Armando Ruiz Díaz, Carlos Ordóñez, David Villalba y Wildo Alonso, Pedro Arce, Jorge Jara, Diego Mercado, Marcos Galeano, Alan Pereira y Enrique Borja. Por su parte, el conjunto de Pedro Saravia Ameliano con Cristóforo, el portero uruguayo en el arco, Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes, Alex Servián, Luis Martínez, Diego Barreto, Alberto Piru Contreras, Alejandro Zamudio y Leonardo Villagra. Reitero, al entretiempo ahora, al descanso, empatan 0-0 el Trinidense y el Sportivo Ameliano. ¿Qué está pasando en el fútbol argentino en estos momentos? Fue empate 1-1 entre River y Boca Juniors en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el superclásico de ese país. Las máximas emociones llegaron en la segunda parte, a los 4 minutos de la etapa final. El local abrió la cuenta a través de Pablo Solari y a los 25 de la segunda parte lo empató Cristian Medina para el conjunto que dirige Diego Martínez. Fue empate en el superclásico argentino en el Monumental, 1-1 entre River y Boca. Faltan 15 minutos para el arranque del clásico en La Plata entre Gimnasio Local ante Estudiantes. En el equipo local no estará por lesión el atacante paraguayo Cristian Colman. 19:45 arrancará el clásico rosarino. Newell's en el paraguayo Gustavo Velázquez ante Rosario Central de Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. A las 10 de la noche Instituto será local ante Godoy Cruz, y a las 22 horas también el clásico del sur entre Lanús y Banfield. Lanús de los paraguayos Julio Soler, José Canale y Juan Cáceres. Banfield habrá que ver si jugará el ataque el mediocampista ex Tacuera. Hablamos de Cristian Núñez. En el
fútbol español, Real Madrid le ganó al Sevilla por el marcador de 1-0 y continúa lo más alto del fútbol español. Ayer, con presencia paraguaya, Getafe, Omar Aldrete fue titular, su equipo cayó de visitante ante el Barcelona por el marcador de 4-0. Más resultados del fútbol de España: Cádiz y Celta empataron 2-2. Betis en su campo se impuso a Bilbao por 3-1 y 1-1 empataron Las Palmas y Osasuna. En Inglaterra, por la Copa Carabao, fue triunfo de Liverpool y se consagró campeón. Triunfo de 1-0, gol del neerlandés Virgil van Dijk. Vamos hasta cancha trinidense. Adelante, Diego Iván. Muy bien, señoras y señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Ameliano, Jorge. Sí, dos variantes del lado de Ameliano. El primero en ingresar, Elías Sarkis, camiseta 21 para él. Elías Sarkis, se fue Diego Barreto. Y el otro que se va es el Pirú, Alberto Contreras. Ingresa Aldo Maíz, camiseta 5. A la cancha entonces 5, Aldo Maíz y Elías Sarkis con el 21. Y ahora se dará la variante del lado de Trinidense. Ingresa Luis de la Cruz, 24, el Beto de la Cruz. Y veremos quién se fue. Es Mercado. El 8, sí, señor. Mercado, el que se retiró. Y el otro que ingresó, si no me equivoco, el 17, Joel Román. Vamos a confirmar quién se fue. Dos variantes del lado de Trinidense. Ingresó igualmente entonces allí Joel Román con la camiseta 17. Y el otro es el de la Cruz, uno de los que se fue, Mercado. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar el segundo tiempo. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Alemí, acceso surcas y perpetuo socorro, Niembe. Arrancó la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, va buscando esa pelota Patiño. Revienta la pelota Patiño, juega sobre mitad de terreno. Pelota larga, golpe de cabeza, marca Villalba para Trinidense. Está dejando la pelota para Gutiérrez. Puso pelota al fondo. Otra vez Villalba tiene, movió la salida para Trinidense. El balón sobre punta derecha, cobra Ruiz Díaz. Acá falta, comete Ruiz Díaz. Y será tiro libre para Ameliano. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad ética. Haces lo del Son Online. Si te registras con el código RUBIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. El otro que se fue es Marcos Machuca. Marcos Machuca es el otro que se fue el 27. Fueron Mercado y Machuca para que ingresen Joel Román 17 y Beto de la Cruz, Luis de la Cruz 24. Las variantes del lado de Trinidense. Dos cambios del lado de Ameliano, dos de Trinidense. Correcto, Jorge, acá corresponde tiro libre para Ameliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, 9 el acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Le va a pegar esa pelota Abel Paredes, el árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez, tiro libre para Sportivo Ameliano. Paredes levantó el centro, tiró pelota larga, golpe de cabeza, será tiro de esquina. Marca Villalba, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina para Sportivo Ameliano. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Tiro de esquina corresponde al equipo visitante. El árbitro va a autorizar, le va a pegar a esa pelota. Aldo Maíz cerca está para pegar a esa pelota. Se la aproxima Zamudio. Es un tiro de esquina. El árbitro autoriza. A ver si llega el primero. La visita. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Marca Ruiz Díaz. El rebote para Villagra. Tiene Leo Villagra. Puso al medio. Movió para Paredes. Coloca otra vez para Maíz. Sobre punta derecha tiene. Domina bien Sarbián. Le va a pegar Baruja. Pie. Le pegó como vino. Patiño arriba al techo, Jorge. Sí, la primera que tuvo de Patiño. Por abajo le puso el pie a ese tiro. Buena jugada sobre el sector derecho. Ganando la última línea allí con Servián. El centro y la presencia de Patiño en el ataque de Ameliano. La pelota al fondo, sale Wilson Quiñones, le va a pegar el portero de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20:45 con Arturo Carlos Gise para Guaraní frente a Olimpia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo, es paraguayo sabor único Sporting. Pásate y te salud protegido, tener beneficios inmediatos.
inmediato, comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota de Patiño, levantó, tiró, pelotazo, largo al fondo, golpe de cabeza de Zamudio. Está dejando para Elías Sarki. Sarki con ese valor juega, marca en esa zona de la cruz, pelota en costado. Y lateral para Emiliano. Para instalar tu industria de depósitos para carbonización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Sea este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancia, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. La pelota al fondo, juega Gutiérrez, se está dejando para Cristóforo. Cristóforo para Gutiérrez, sale del Fondo Deportivo Emiliano. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. A ver qué dice el árbitro. Será saque de costado, señores, y pertenece al equipo visitante. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Definitivamente los entrenadores con las variantes buscan mejorar un poquito el desempeño de sus equipos. No fue malo el de Emiliano, pero arriba no encontró el gol. Por eso el ingreso de Sarkis. Maíz para mayor contención. Igualmente allí en el medio campo por Barreto, que estaba jugando en esa doble función, un poco de marca y también de la generación de juego. Y del lado trinidense, mayor llegada por derecha con Román, jugaba Arce por allí. Ahora Arce pasó sobre el perfil izquierdo donde estaba Machuca. Y De la Cruz acompañando igualmente en la marca a Jara como volante, no en la función de lateral. Allí ingresó en el medio campo. Por eso las variantes, cada quien tratando de ir mejorando un poco el rendimiento de sus equipos. El balón para Wildo Alonso, tiene, marca bien Alonso, se van arriba para Deportivo Trinidense, va por medio, falta el árbitro, pita acá, tiro libre, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa, Rubilo, que el arma se esté donde esté, Diego y vamos. El partido por ahora está 0-0. En su seguro, Chaco. 0-0 Trinidense Emiliano, balón por el medio, a ver, juega Martínez, pelotazo largo para el fondo para Leo Villagra, está corriendo marca Ordóñez, la pelota, qué bien salió Ordóñez, qué bien sale el cafetero, Ordóñez sale, juega para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y la mirada sin más, síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, silla, proteger tu casa, consiga queda bien. Colombiano de buen físico, Ganón está bien, saliendo por bajo allí, está últimamente en Newell's, si bien ahí no tuvo minutos donde sí había arrancado futbolísticamente, es en el Envigado de su país en Colombia. Saque de costado, pertenece a Deportivo Emiliano. En el Sal Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresa al salseguro.com.py. El Sal Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá es offside, indirecto, corresponde a Trinidense. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. 0-0 en el Martín Torres. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia. Upicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. El balón por arriba, golpe de cabeza, rechazo sobre costado izquierdo, sale marcando bien en esa zona Ordóñez. Ordóñez tiene para el equipo de Trinidense, levantó jugando para Borja. En esa acción está dejando bien Patiño para la visita, juega para Emiliano, está jugando bien para Zamudio, se quiere meter, marca Wildo Alonso, la pelota por media cancha, zona media, sale Deportivo Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, torneo Paulista 15 del segundo tiempo, Guaraní, Campinas y San Pablo van empatando 1-1 la visita. Ingresó en el arranque del segundo tiempo Damián Bobadilla. 20:45 con Arturo, con Carlos 15 desde Encarnación, están para el partido Guaraní ante Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, sale Gutiérrez, pelotazo largo al fondo de Gutiérrez, arriba para Servián, está llegando sobre punta zurda, a ver, tiene amaga, se mete por el medio, sale Servián, juega bien, pelota sobre punta zurda, está para pegar, recolocó, marca al medio Jara, juega para Trinidense. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, Tokio, prende tu pasión por el fútbol, probate el pack Sporting, etiqueta negra con Pomelo, es paraguayo, sabor único Sporting, pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Jorge, ¿qué pasa con el partido? Intenta, busca esta vez
vez nuevamente Ameliano. De los dos el que tiene la iniciativa como gran parte del primer tiempo, esos 30 primeros minutos del equipo Ameliano. Ahora nuevamente iniciativa para el equipo de Ameliano. No levanta aún de momento con los cambios trinidenses. Igual fue un partido bastante parejo. Si bien de los dos es cierto que estuvo un poquito más cerca Ameliano de anotar, veremos en este del segundo tiempo si se llega o no el gol, porque eso le va a dar un toque importante al partido. Le estaba faltando ese condimento al desarrollo del juego. Le va a pegar Wilson Quiñones, le pegó Quiñones, pelotazo largo arriba, mitad de terreno, pelotazo largo al fondo, va buscando Elías Ar que juega, esa pelota para Zamudio, se le fue la pelota a Zamudio, no se va, dijo el árbitro, el balón sobre la punta zurda, tiene Will Alonso, dejó, se equivocó, balón para Patiño, levanta, pelota al fondo, sale lentamente al fondo, Wilson Quiñones, el arquero trinidense. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 097183000. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Señoras y señores, el partido está 0-0. Después Arturo, con Carlos, con los compañeros para Guaraní Olimpia en Encarnación. Gol paraguayo en Brasil en el Clásico Gaúcho. Marcó el segundo para Gremio Matías Villasanti en el empate 2-2 ante el Inter. Dos cambios, prepara Arrúa. Chiquito, es uno de ellos. Chiquito, Jiménez, el 9. Ingresar Deportivo Trinidense. Con la Moto Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 y sal. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Jorge modifica Sportivo Trinidense. Sí, vamos a ver por aquí. Justo se nos empañó también la visual. Vamos a ver los cambios. Uno de ellos es Chiquito. Sí, Chiquito Jiménez allí por Arce, camiseta 9. Chiquito Jiménez, y el otro vamos a confirmar en minutos igualmente la otra variante que se dio del lado de Trinidense. Dos modificaciones, uno de los que se fue Borja, es Borja, y aquí ya le tenemos un poquito más cercano al jugador de Ameliana, el 30, ahí está ingresando Brian Andrada, camiseta 30, dos cambios más, Andrada con el 30 y Chiquito Jiménez, dos variantes más en Trinidense. Correcto, Jorge, muy bien, marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, Canal Más éxito de Diego y Bam. 0-0 en el Martín Torres el partido. Y su seguro, Chaco. Trinidense Ameliano está en 0-0. A ver qué dice el árbitro acá. Tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Esa pelota se desvió en Patiño. Tiro de esquina para Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, BY. Entonces, Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Le va a pegar esa pelota de la Cruz. El Beto de la Cruz. Tiro de esquina para el equipo local. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. El árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Tiro de esquina. Corresponde a Sportivo Trinidense. Le va a pegar el Beto. Le pegó, tiró pelota larga por arriba. Golpe de cabeza de Chiquito. Seguro Cristóforo Jorge. La primera que ingresó Chiquito ya tuvo el cabezazo que pasó cerquita allí del poste. Pero en realidad fue las manos del arquero Cristóforo. Buscando datos de Andrada. Una de las caras nuevas que tiene la formación de trinidenses. Argentino, inició en Gimnasia La Plata y últimamente estuvo en San Martín de Tucumán. Argentino, puede jugar tanto de mediocampista como también de delantero. Brian Andrada, 26 años, ingresó recién argentino en Trinidense. Correcto, Jorge, acá al piso, el hombre de Ameliano, será tiro libre para la visita. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea, pollos San Bracero, Granjero Campo 9. En el abrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Señoras y señores, tiro libre para el equipo de Ameliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web app en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Le va a pegar ese balón Abel Paredes, el árbitro. Juan Gabriel Benítez va a autorizar 2 hombres en la barrera de Trinidense. Cuidado con esto, cuidado con esta acción. Tiro libre para Ameliano. Paredes le va a pegar. Ya tuvo mucha en el primer tiempo Ameliano. Vamos a ver si se le da. Se defiende Trinidense. Es una pelota parada. Abel le pegó.
pelota larga, pudo Gutiérrez, choque de cabeza, pelota, a ver, zona derecha, insiste, juega Andrada, levantó jugando larga por arriba, se mete Román, cuidado con Trinidad, corrió, ganó Román, tiene Román, pone el freno en la pausa, a ver, jugó, pelota a la otra zona, marca González, ¿qué pasó, Jorge? Era buena la contra, pero después se terminó equivocando en la velocidad. Ali Román ganó la última línea cuando tiró el pase para atrás, muy fuerte, y ahora se viene de contra la contra Trinidense, la contra Ameliano. El Leo Villagra pone para Maíz con esa pelota tiene Aldo, movió sobre punta zurda, está entregando cortita, amagó, Servién le puede pegar, se mete bien, cuidado con esta, va a fondo de cancha, se le fue esa pelota, picó largo, Jorge. Se le termina escapando, abucheo allí de parte de los hinchas de Trinidense, por lo menos en cuanto a ganas, mejoró un poquito el partido, en la anterior la contra de Trinidense, ahora también del propio Ameliano, cuando aquí es amonestado pero de forma verbal Aldo Maíz por el árbitro Benítez. Pelota al fondo, ubica Aldo Quiñones, le pega el portero de Trinidense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Arturo, con Carlos. Estadio Villa Alegre en Encarnación, Guaraní, ante Olimpia, 2045. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yulico Baterías Esparta, un golazo. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Acá tiro libre, señores, pertenece a Trinidense. Mil Empeños, venta reloj, joyas, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Sí, declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Estamos cerquita del minuto 15, 14 con 20 de este segundo tiempo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Film, Make Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Va a cambiar Pedrito Sarabia. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se dan las variantes del lado de Ameliano. Ahora el que se retira es Alejandro Zamudio para que termine ingresando camiseta 11 Freddy Vera. Y el otro que se prepara para hacer su estreno en Ameliano, el ex Tacuaré que estaba en Independiente allí en la Argentina, Independiente de Mendoza, Iván Valdés, camiseta 29. 29, Iván Valdés, se va Leonardo Villagra. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que el armas este donde esté Cintia, Diego y Bam. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Después Arturo con Carlos Quises para Guaraní Olimpia, 20-45. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @Luomo Peirea. Reclaman los jugadores, reclaman los hinchas de Trinidense igualmente. Esta no fue falta, dicen los jugadores. Y Ordóñez le dice algo al árbitro Benítez. Me parece que le puede molestar aquí el árbitro Juan Gabriel Benítez a Ordóñez, que le está hablando de más. Yo estaba aquí y vi la mano, le dice el árbitro del partido. En esta, tiro libre para Ameliano. Es así, será tiro libre para la visita. Para sufrir, lleva tu Split Octet de 12.021 con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Cuántas situaciones, pelotas paradas para Ameliano? ¿Cuántas situaciones? Y una vez más se representa en este partido. Abel Paredes con la izquierda. Freddy Vera está para pegarla a la derecha. El árbitro va a autorizar 3 hombres en la barrera trinidense. A ver si llega el primero. Está preparado. Vera también está. Paredes le pegó arriba. Jorge, ¿dónde fue esa pelota? Falta tinglado que tiene aquí Trinidense. Lejos afuera sobre el travesaño, hasta superó el vallado olímpico. Le dio muy abajo al balón. Allí a Abel Paredes era buena la chance para Ameliano, pero no, le pegó espantoso el lateral Paredes. Tiro de portería para Trinidense. En Argentina, Clásico de La Plata, primeros minutos de la primera parte, empatan 0-0 Gimnasia ante Estudiantes en el equipo local. No está por lesión Cristian Colmán.
Le va a pegar a esa pelota a Wilson Quiñones. Le pegó, tiró pelota a la mitad del terreno. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cepellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gerardo, hay otro clásico, Lanús con Banfield. A las 10 de la ¿verdad? noche, señor. Lanús local ante Banfield. El único que ganó por ahora hasta entre los clásicos en Argentina es Racing ante Independiente, ¿verdad? Gol de Maravilla Martínez, 1-0. Sí, señor. Muy bien, la pelota por medio juega, pelota larga para el fondo, marca en esa zona el jugador de Meliano. Arriba para Freddy Vira, y está marcando Wildo Alonso. Le pegó, tiró pelota por remedio, va buscando lentamente Andrada. Y está ganando González, pelea al Beto por el cuerpo, tiro libre, señores, pertenece a Trinidense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomeros paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Mañana se cierra esta fecha en la Huerta Libertad, recibe a Tacuarembó. Ingresa a www.apostado.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Bancoc tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoc crece desde la raíz. El balón sobre punta derecha, insiste Román para Trinidense. Está sobre zona media, juega a la derecha ahora para Chiquito, dejando ir, pero marca en esa zona Paredes para Meliano. Levantó, tiró pelota larga para Ordóñez. Al cafetero Ordóñez. Ordóñez juega mucho más atrás para Wilson Quiñones. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Argentina, segunda división, Gimnasia Jujuy le ganó 1-0 a Pronto Puerto Madrid. En la visita ingresó en el arranque del segundo tiempo el atacante paraguayo Hugo Sandoval. Busca crecer por momentos también en ofensiva el equipo de Trinidense, pero igual sigue siendo muy desordenado. La de Chiquito anterior en un tiro de esquina, después poquito de parte de Trinidense a lo largo del partido dentro del segundo tiempo y en el primer tiempo. Igual queda mucho aún en el desarrollo del partido, a ver si de a poco también se enciende Trinidense. De los dos sigue siendo un poquito mejor Ameliano. La pelota al fondo, cerquita del minuto 20. Con tus tarjetas de crédito Bancoc tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoc crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral hasta Insiste Román le va a pegar para Trinidense. Cristóforo de Dios a pelota, Jorge. Esta se enredó y se complicó Tomás Gutiérrez, el central de Ameliano, perdió la pelota y le ganó muy bien Román. La última línea, pateó abajo, cruzado, metió la pierna allí justito Cristóforo. En esta sí, se salva Ameliano. Qué chance tuvo Román, el volante por derecha. ¿Para quién la amarilla? Para Rúa. Algo está reclamando allí Arrúa, el técnico. Amonestado el técnico de Trinidense. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 20 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que el arma se donde estés indicativo y vamos. 0-0 de Martín Torres. Eso seguro, Chaco. Igual me queda la duda porque justito el asistente estaba cerquita también. Reclamaron en la anterior. Sí, uno de los dos. Arrúa o el asistente, pero la distancia aquí no observé bien. Arrúa enfoca la televisión, Jorge. Arrúa, correcto. Arrúa entonces el de que terminó. Creo que le reclamaron el offside, ¿verdad? Porque al final terminaron sancionando offside. Y eso creo que fue el reclamo, ¿verdad? En la última acción finalmente fue el offside. Eso creo que le volvió loco allí a José Arrúa. Saque de costado, punta derecha para Trinidense. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Dice Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla, no tienda online de casa Rosada. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Le pegó Ordóñez, pelota larga arriba, golpe de cabeza de Chiquito, Paredes de Vigo, balón sobre punto sur para Andrada, a ver tiene, juega para Trinidense, está recostado sobre punto sur, upside, arriba la bandera, indirecto para Ameliano. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, alemía, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Señoras y señores, tiro libre para Ameliano, le pega Patiño. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad de éticos. Slot del Son Online, si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 2045 Arturo Carlos Gise para Guaraní en Olimpia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, novedad acceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter
siempre salís ganando. El balón sobre zona derecha, se mete Luis Díaz, va a colocar esa pelota, lo hace rebotar a Paredes, vuelve a ganar, se mete, se recostado, zona punta, se va la pelota, se fue el balón y será lateral, pertenece al equipo visitante. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Mañana la Huerta se cierra la fecha con Libertad ante Tacuarembó. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por amor. El centro largo por arriba, no pudo Freddy ver el rechazo del jugador de Trinidense, fue Jara. Arriba la pelota para Valdés, tira otra vez, pone sobre punta zurda. Está recuperando Abel Paredes, colocó, jugando para Valdés, insiste, va por el medio, se mete y va Valdés con ese balón, juega para Maíz, la pelota del 5, Maíz jugó. Viene esa pelota zona derecha para González. González para Freddy Vera. Le va a pegar Vera. Le pegó. El pase le va a Wilson Quiñones. ¿Qué pasó con el arquero Jorge? La verdad que no es la primera vez. Está con mucha duda Wilson Quiñones. Me recuerda cuando yo atajaba en el Exa. Arquero Mateo, dejarle esta cosa a Wilson Quiñones. Pero arquero de primera que te pique allí en tus narices y dude de esta manera a Wilson Quiñones no. Y no es la primera en el partido. Ya le pasó en el primer tiempo, ya le pasó en el segundo. Dejarle a Jorge Sosa en los Exa que le pase estas cosas. Pero no un arquero de primera. Una pelota allí fácil que termina dudando el arquero Quiñones. Se da la variante del lado de Ameliano. Ingresa 18 Aníbal Vega. Camiseta 18 Aníbal Vega. Vamos a ver quién se fue. Ya del banco fue a sentarse. Si no me equivoco es Alex Servián el que se retiró. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Es así, Gerardo? ¿Se fue Servián? Exacto, sí, señor Diego. Muy bien, 18 entonces para Vega. Pelota sobre zona derecha, gana Freddy Vera. Marca ni se suena Wildo Alonso. La pelota por el medio tiene el Beto de la Cruz. Corre para Trinidense. La marca de cerca de Maíz, ganó el Beto. Falta. Acá hay tarjeta, Jorge, para Maíz, para el 5. Sí, que ya se venía quejando bastante a lo largo del partido. Y en esta falta de Maíz en contra de Beto. Los dos se encontraron allí hoy. Luis de la Cruz jugando como volante. Amonestado el Ameliano. Tiro libre corresponde al equipo local. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos. Universitarios, socios de tu vida. Con Senanda, con aire todos los días. Fórmula regular 5.650. Fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Le pegó el Beto de la Cruz. Pelota larga arriba. Será tiro de esquina. Se desvía esa pelota. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió Gutiérrez el 4. Tiro de esquina para Trinidense. Le pega el Beto de la Cruz. En Autigo ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-593-53. Autigo, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Frontera. En Cantabria desea carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos 35% descuento en juegos de baño, cliperías y más. Chales de gol 2034. Cantabria desea. Después marcamos el tiempo de juego. Tiro de esquina. Le va a pegar el Beto de la Cruz. Señoras y señores, corresponde para Trinidense. Pelota en el aire. No pasó nada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. 25 minutos. Segunda etapa, Rubilo. Ganan más éxitos de este Sindica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Ubica la pelota Patiño, le va a pegar Patiño, juega, movió por el piso, juega para Freddy Vera. El balón sobre zona derecha, está dejando por el medio para Maíz. Maíz se equivocó, tiene Andrada, avanza para Trinidense, está dejando por media cancha, coloca para Jara, ras del piso, movió, está dejando para Chiquito, le roban esa pelota al Chiquito, el rebote pertenece al medio, viene buscando a Wildo Alonso, juega para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PHL, mirados y más, síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. El pelotazo largo al fondo, marca Paredes con golpe de cabeza. Va por el medio, presionando la salida al Beto. Pierde ahora, tiene Gutiérrez. Gutiérrez por el medio, jugando bien. Está dejando la pelota para Valdés, juega sobre punta zurda. Está habilitado, parte habilitado el hombre de Ameliano. El pelotazo largo, corre, hay peligro. Marca Ordóñez en esa zona, Jorge. Impone presencia. Bien, Ordóñez, el colombiano, está aquí de buen partido en el fondo de Trinidense, liderando un poquito la defensa hoy de Trinidense, recordando que arrancó con un equipo alternativo y aquí Chiquito metió la mano. Sí, con el pecho dice Chiquito, pero no, bajó con el brazo izquierdo Chiquito Jiménez.
Pelota al fondo, tiro libre para Sportivo Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Falta el gol a este partido, Jorge. Le falta un gol, definitivamente eso le va a dar vida al desarrollo del partido porque recién van 26, casi 27 de partido en el segundo tiempo y no pueden. Muchas ganas de los dos, pero hasta aquí no llega el gol en Trinidad. La pelota de Vega, tiene Vega para Ameliano. Vega, amaga, se mete, va sobre punto zurda. Está dejando para Paredes, otra vez para el 18 Vega. Vega tiene, juega al medio para Bahí. Le quiere robar la pelota a Andrada. El balón sobre punto zurda, será saque de costado, pertenece al equipo visitante. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hasta pasar estas cosas, que se detiene el partido porque recibió un golpe en la cara Alonso. Fue a buscar el cabezazo Freddy Vera, levantó el brazo, le terminó pegando en la cara al lateral Alonso. Está caído el hombre de Trinidense, se para el desarrollo del partido. Estamos llegando a minuto 28 del segundo tiempo. Es momento de irnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con Pomelo. Es Paraguay de sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Señoras y señores, repito, el partido está igualado en el Martín Torres por ahora 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Guaraní confirmado por enfrentar a Olimpia en Encarnación con Sergio en el arco, Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López y Sebastián Saracho, Felipe Salomoni, Estiel Moreira, Agustín Mansur, Richard Prieto, Adrián Alcaraz y Paul Charpentier. La pelota larga, va buscando Chiquito Jiménez, gana, Oscar comete falta, tiro libre para Ameliano. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena acompaña en reuniones de familia futurizado. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera el aceite de hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte y más sano, lograr lo que te propongas, recupera el aceite de hombre calidad pasa. Cometió la falta Chiquito Jiménez y se escucha de fondo el grito de las señoras tan furiosas. Todas esas chiquititas, todas esas divididas es para la gente de Ameliano. Así considera la gente de Trinidense, por eso se viene quejando. Y aquí se le cae el árbitro la amarilla que le mostró recién a Chiquito Jiménez, amonestado Chiquito. Tiro libre para Sportivo Ameliano. Testeado, comprobado, probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Ubicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver quién termina ingresando allí en el equipo. Casaca 29. ¿Perdón? Casaca 29. Correcto, camiseta 29, Tomás Rayer ingresa entonces en la formación de Trinidense. Tomás Rayer y se fue Alan Pereira a la cancha. Rayer, última modificación en Trinidense. Muy bien, la pelota sobre punto zurda, sale Sportivo Ameliano. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El balón sobre punto zurda. A ver, Paredes levantó a Abel para Ameliano, golpe de cabeza. Gol, Valdés, gol. Deportivo Ameliano, el centro de Abel en Paredes, coloca el centro y aparece Peina esa pelota al testazo, el cabezazo de Iván Valdés. La pelota fue a la izquierda del arquero, no pudo llegar en esa zona Wilson Quiñones. Peina Valdés, Iván, el centro fue de Abel Paredes y pasa a ganar el Deportivo Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana al Trinidense por 1-0. De los dos, el que siempre estaba un poquito más cerca del gol fue Ameliano. Tuvo lo suyo también el equipo de Trinidense. Y uno que regresa al fútbol paraguayo, estaba últimamente en Tacuaré, Iván Valdés. Fue al fútbol argentino, allí en Independiente de Mendoza. Ingresó, ya comenzó a estar picante, rápido en algunos movimientos. En esta se desmarca bien. Abel Paredes gana la última línea al centro. Y la definición del cabezazo bien esquinado allí abajo. No llegó el portero Quiñones. Siguió buscando, insistiendo el equipo de Ameliano.
Ahora sí, se va a poner interesante el partido. Aquí en Trinidad gana la visita, gana la B azulada. Gol con estreno para Iván Valdés. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. Ameliano le está ganando al Trinidense por 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unizal, Central, España 330, San Lorenzo, Pilares, en la Mareca, Petec, Agua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unizal. Tiro de portería corresponde a la visita. Desde Los Viños, te hablamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. 20:45, van a empezar a jugar Guaranegancho Olimpia con Arturo Carrosquise en Encarnación, Estadio Villa Alegre. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Ganó Freddy Vera para Ameliano, juega al medio, tiro de gira, se desvía esa pelota, Jorge llegó de vuelta, Sportivo Ameliano. Sí, pelota que duele y era cualquier defensa allí al borde, la chica cruzó toda esa pelota, buena llegada de Ameliano, con Vera ganando, faltaba uno que la pueda empujar, se lamenta a Vega, si no me equivoco terminó desviando levemente, pero tocó allí Ordóñez, esa pelota, tiro de esquina nuevamente para Ameliano, que quiere el segundo. Tiro de esquina para Sportivo Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Freddy Vera. El árbitro va a autorizar. Llegará el segundo de Ameliano. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Qué bien saltó Gutiérrez, Jorge. Claro, bien en esta el Mario Baracu. ¿Se acuerdan de aquel Mario Baracu? Tiene más o menos el look allí con la barra, el morochón grandote. Buen cabezazo, pero estaba atento el arquero. A ver si despierta Trinidense con este gol, porque Ameliano quiere el segundo. La pelota larga, seguro para Cristóforo, sale lentamente el portero deportivo Ameliano con esa pelota. Clásico de La Plata, minuto 20 de la primera parte. Gimnasia sin el paraguayo Cristian Colmán lesionado, le gana 1-0 a Estudiantes. La pelota larga por arriba sobre punto sur, sale la visita. Viene buscando esa pelota, ve el Paredes. Paredes con ese balón, jugando largo arriba. Se mete Valdés, pelota de Iván. Marca Ruiz Díaz, de Sportivo Trinidense. El balón sobre punto zurdo, tiene Valdés con destaco. Que pelota para Paredes, colocó. Marca Ordóñez, pelota para el fondo para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Así va Olimpia con Gastón Olvera en el arco, Carlos Espínola, Saúl Salcedo, Junior Barreto y Fernando Román. Fernando Cardoso, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Kevin Parzajuc y Lucas Prato. Estamos llegando a minuto 34 del segundo tiempo. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. 20:45 para Guaraní en Olimpia. Clásico rosarino se puso en marcha el compromiso Newell's ante Rosario Central en el local. Titular Gustavo Velázquez en Rosario, suplentes Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. Ordóñez con el centro para Trinidense, seguro atrapa esa pelota Cristóforo. En el Arrozo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Arrozo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. De momento no nos va bien con las chicas. Estamos perdiendo 2-0 ante Canadá, Gerardo. En la Copa de Oro, sí señor. Copa de Oro, sí. Primer tiempo del partido, Canadá le gana 2-0 a Paraguay. Pero aquí creo que sí, no, superior a Canadá. Más. En cuanto a nivel, por lo menos más que Paraguay. Es el rival a vencer allí dentro del grupo y gana Canadá 2-0 a estas horas igualmente. Porque nos preguntaban cómo están las chicas jugando a estas horas allí el torneo en el norte, en la zona norte. En este caso, 2-0. Canadá a Paraguay, la Copa Oro. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganar más este donde estés indica Diego y ¡bam! Acá en el Martín Torres, gana la visita por 1-0. Eso seguro, Chaco. Es decir, Ameliano le gana a Trinidense por 1-0. Punto Farma te lleva de vacaciones a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compras. Acumulas cupones electrónicos en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Con esta victoria suma 11 puntos Ameliano, Gerardo. Exactamente, así es. Y trepa en la tabla de posiciones. Ameliano ahora con 11. Puntero Libertad 14. 2 de mayo 13. Luqueño 12. Ameliano cuarto con 11. Muy bien el centro. Valdés le pegó.
la pelota le rebotó a Ruiz Díaz, llegó de vuelta Valdés, Jorge. Quería otra vez anotar, quería su doblete, buen control con el pecho, sacó el tiro, pero después le terminaron bloqueando muy bien a Valdés. Igual continúa el peligro, a ver qué pasa con esta acción de Ameliano en ataque. Pelota para Lier Sarki. Sarki tiene esa pelota, ese balón juega al medio. Insiste Valdés, gira y van con ese balón. Está dejando para Baís, pelota sobre punta derecha, toca la visita. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Ameliano gana por 1-0. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Iván Valdés, el único tanto del compromiso. Ya mismo aclaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jordicher y no te olvides del auténtico choriqueso Jordi Vijo, la garantía de la cooperativa Jordicher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Phil Mayfield. Ameliano gana por 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después los compañeros van a estar para el juego. Guaraniente Olimpia en el estadio Villa Alegre. Ese partido va a arrancar 20:45. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota por el medio, va buscando esa pelota. El balón, el Beto de la Cruz tiene, empezó la frontera, campo rival tiene de la Cruz, levantó, tiró para Chiquito, paró con el pecho, juega al medio, remata al arco, afuera. Afuera el remate del hombre de Sportivo Trinidense, vino en ese remate, Jorge. Apareció Rayer, pide en tiro de esquina. Qué bien, le termina bajando allí esa pelota. Chiquito que se vuelve loco, quería tiro de esquina. Parecía que se desviaba esa pelota allí. El juego, el partido le permitió esta chance al equipo de Trinidense. Solito de zurda cruzado. Parecía que desvió levemente Cristóforo. Lo tuvo Rayer para Trinidense. Sí, señor. El remate fue entonces, como dijo Jorge, de Rayer. Pelota al fondo. Sale Cristóforo para Ameliano. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Clásico de La Plata, 25 primer tiempo. El gol de Gimnasia fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada. Siguen 0-0 Gimnasia Estudiantes. Acá en el Martín Torres gana Ameliano por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cerquita al minuto 39. Saque de costado para Ameliano. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Vega, le va a pegar Vega, Magó, marca Ordóñez, tiene Vega, marca Ordóñez, pelota, se le fue el balón. Tiro de portería para Trinidense. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Acá piden falta, Jorge, los de Trinidense. Toda la preferencia hace rato que ya se la tiene jurada Juan Manuel Benítez. Todas las acciones se están reclamando. Aquí cayó el argentino Andrada, pedía falta, pero no. Siga, dijo Benítez. Por eso toda la gente, principalmente aquí la fanaticada en la zona de preferencias, reclaman la sanción. Y Chiquito que le está contando ya los segundos también allí a Cristóforo que está haciendo tiempo. La pelota larga. A ver, estas vías, dice Wilson Quiñones, atento al portero trinidense. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubilo, ganan más éxitos desde Cindy, Diego Iván. Ameliano le está ganando a Trinidense por 1-0. Eso seguro, Chaco. La pelota de Patiño, tiene Patiño para Ameliano. Tirando larga arriba, punta zurda, pelota al fondo, offside. Y directo para Trinidense. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @Luomo PY. Heladera Gala 210 litros, 2 puertas con spinder de agua en cuota 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota por arriba, el rechazo, golpe de cabeza, buscando a Andrada. Se mete Chiquito, bajó, juega, cayó. El árbitro dice que hay falta.
¿no? Ahora que siga nomás. Balón sobre punta sur para Paredes, cae al piso. El árbitro dice que falta ahora. Tiro libre para Emiliano. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ingresa a www.apostol.le. Apostala a ganar lo cambia todo. 20:45. Guaraní con Olimpia en el estadio Villa Alegre en Encarnación con Arturo y los compañeros con Carlos Quise. Con Banco tenés 100% de reintegro en peajes de Copia, Luque, Hambre y fines de semana de febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ubica esa pelota Cristóforo. Le va a pegar Cristóforo, portero visitante. Emiliano gana por 1-0. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol. Vamos. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota por el fondo tiene Will Alonso. Está dejando para el Beto La Cruz. Está con esa pelota el Beto. Amaga, se mete por remedio, juega. Está marcando Sarki. Falta, pita el árbitro. Tiro libre para Trinidense. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Le va a pegar Wildo Quiñones, el arquero de Trinidense. Repito, Emiliano con gol de Iván Valdés. Está ganando por 1-0. Le pegó Quiñones, pelota al área, dentro del área. Arriba no pudo Chiquito, cabecea Ryan. Pelota en la punta sur otra vez para Chiquito. Ganó, jugó al medio. ¡Qué sensacional atajada! ¡Una chilena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No vale el gol. No vale Jorge. Usay, Jorge. Levantan el banderines, no lo pueden creer lo de Trinidense. Ya salieron corriendo todo el banco, festejando los jugadores y levantaron el banderín. Y van a decir después, Gerardo, cómo se terminó por dar esa presentación y en el área allí, porque saltaron todos peleando. Y esa media chilena, ¿de quién fue? De Villalba al final, me pareció que era Villalba. Le terminaron sancionando posición adelantada, seguro se va a hacer una revisión allí de la línea, si es que era ajustada, porque se queja Chiquito Jiménez allí. Sí, está en offside, Jorge. Sí, está en offside. Sí, señor. Ah, bueno, entonces no hay nada que decir allí. Estaba Villalba, el central que fue a buscar esa pelota en offside. La pelota del fondo le pega a Cristóforo. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de LM, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Están con todas las señoras. Fuerte y claro. Hijas de Cuca, le dicen allí al árbitro Benítez. ¿Cómo están las señoras de Trinidense aquí en la preferencia? La pelota sobre punto sur de Marco Ordóñez, cae Sarki, tiro libre para Emiliano. Es lo del Salón Line, se te registra con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Quien más, quien menos sacó el teléfono a buscar alguna imagen allí, pero están con todas las fanáticas del equipo de Trinidense. La mayoría señoras aquí quejándose en la zona de las preferencias. Le va a pegar a Abel Paredes, tiro libre para la visita. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista. Por cada factura de compra hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. Gerardo, con esta derrota por ahora, queda último Trinidense, ¿verdad? A ver, aquí actualizamos. Sí, señor. Último con 3 puntos. Bueno, muy bien. Y la próxima semana, más que nada, va a enfrentar al Nacional, equipo ecuatoriano, el jueves, Gerardo, por Copa. 19 horas en el Estadio Casablanca de Quito, cancha de Liga. Sí, señor, el Nacional Trinidense. Muy bien, correcto, 3 puntos. Último está quedando Trinidense en la clasificación del Campeonato de Apertura. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Amonestado Abel Paredes, Jorge, tiro libre. Y 4 más, queríamos ver ahí cuando levantaba. Epa, empujón allí. Empujón y amarilla para De la Cruz. Reclaman los de Ameliano que se va a lanzar a dormir en el suelo allí. Amarilla también para el Ameliano. Amarilla para los dos. Amarilla para De la Cruz y para el de Ameliano que es Vega, que ya se recuperó. Bueno, muy bien, marcamos el tiempo de juego, Danilo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, ganan más de 6 donde se digo y vamos. Ameliano gana el partido por 1-0. Eso seguro, Chaco.
Le va a pegar De la Cruz el Beto. Le va a pegar sobre la punta derecha. Señoras y señores, repite 1-0. Está ganando Ameliano. A ver si va a empatar o no. A ver si empata o no Ameliano. Pelota larga, pelota para el fondo. Golpe de puño del arquero. Balón sobre la punta derecha. Sale González para Ameliano. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el tiempo de cambiarse por Envoy. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. La pelota de Wildo Alonso para Trinidense. Jugó pelota larga. Marca Gutiérrez, el defensor. Insiste, juega la contra. Cuidado con Ameliano. Se mete Vera. La pelota de Freddy. Va buscando en el segundo. Tiene, juega al medio. Dejó. Vega tiene. Va. Y pierde la pelota Jorge. Se termina enredando y perdiendo esa pelota. Vega le da chance a Trinidense en esta contra. Comenzó con Vera. Vega no hizo bien a Ameliano allí para marcar el segundo. Cuidado con Trinidense. Quiere el empate casi en la última. La pelota larga por arriba, pelota para el fondo, no pudo Chiquito, pelota por el medio de la Cruz, tiene el Beto, ganó, le puede pegar, le va a pegar o no, el Beto le pegó en el pecho de Cristóforo, el arquero Jorge. Tremendo derechazo aquí de la Cruz, vamos, dice Arrúa, pero ahí apareció la figura de Cristóforo para lanzarse, meter allí el pecho, esto se está jugando de arco a arco. A ver, Vera deja el segundo, no, bueno, ¿qué pasó Jorge acá entre Iván Valdés y Vega? De no creer, se molestaron 3 contra 1 y se molestaron allí Vega y la presencia también de Iván Valdés tenía para liquidarlo Ameliano. De la anterior a Trinidense a este de Ameliano se juega golpe a golpe la situación, este minuto ya final del partido. ¿Qué chance tuvo aquí nuevamente Ameliano? Se está cerrando el partido aquí en el Martín Torres. Fútbol de Brasil, torneo gaucho, se terminó el partido. Inter le ganó a Gremio por 3-2, el segundo para Gremio. Lo hizo el paraguayo Matías Villasanti. Y acá, de poquito termina el partido 1-0, va a ganar Ameliano. Con Zelanda, con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes, el precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Frontera. Estamos llegando al minuto 48. En Cantabria, sea Carnaval de Puerto todo febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-553-333. Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, lamerados y más. Síguenos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Saque de costado, pertenece a Sportivo Trinidense. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika, queda bien. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-13. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. El partido está por terminar. Pelota, balón sobre punta derecha, tiene Vera, la pelota para Vera, cayó. A ver, falta, pita el árbitro, tiro libre. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sí, Jorge. Por abajo Alonso, reclama nuevamente toda la preferencia de Trinidense. Falta de Alonso, queda poquito, 30 segundos y esto termina con pelota a favor de Ameliano. Sí, señor, pelota larga por el medio, tiene Ordóñez, esto va a terminar, minuto 49, esto termina. Ameliano está para ganar el partido por 1-0. Balón por el medio, tiene Gutiérrez, a ver, dejó correr, pelota para Cristóforo. Recupera la Ceta Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Ceta Hombre, calidad papasa. Señoras y señores, terminó el partido. Ameliano le ganó a Trinidense por 1-0. Relato Diego Iván. Comentario final de Jorge Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con todas las señoras aquí de Trinidense en contra del árbitro. Y aplauso para los jugadores de Trinidense. Arrúa también le va diciendo algo. Pasó de largo, le está diciendo algo a Benítez, a Juan Ariel. Juan Ariel le mira allí. Ahora aplausos de parte de la hinchada de la preferencia de Trinidense. Pero con el árbitro, cuando se retire Juan Gabriel, lloverán las críticas nuevamente y la hacia el árbitro. Porque para ellas, para las señoras, para las más fanáticas aquí, no pitó bien, pero qué lindo se puso sobre el final. Le estaba costando el partido, por eso decíamos, el gol le vino a dar allá a los 30 del segundo tiempo. Esa cuota siempre importante, porque el gol hizo que se apuró un poquito Trinidense en la generación de juego, comenzaron a tener chances. Cristóforo con tapadas importantes en el desarrollo del partido. Buen partido de Ordóñez.
Estos aplausos son para Ordóñez. La verdad me gustó Ordóñez, muy bien, muy buen central. Rápido, en el juego aéreo también, por bajo. Elegido ahora por la TV para que hable él. También Abel Paredes hablarán en minutos. Mientras que el árbitro y sus asistentes están en el medio del campo allí. Se van retirando los de Trinidense, se quejaron mucho. Aplausos entre los hombres allí de Ameliano, se saludan entre ellos. Vamos a decir, Gerardo, si hay todavía señal de la TV. Así para escuchar un poquito. Sigue con la señal, sigue. Correcto, vamos a escuchar a Ordóñez, jugador de Trinidense. No, pues la verdad, satisfecho con el trabajo que se hizo, a pesar del resultado, pero nada, estoy en adaptación de este nuevo fútbol, un fútbol la verdad muy competitivo, donde vengo a sumar experiencia, a quererme ganar un lugar aquí en el club. Nada, la verdad en lo personal, siento que hice un buen partido. Y nada, seguir sumando, seguir aprendiendo y cada día dando más. Bueno, en cuanto al equipo, ¿por dónde pasa esta diferencia con el rival? ¿Por qué se dio otra derrota para el equipo? No, como te digo, es un equipo que jugó en la semana, Libertadores, entonces por ahí se hizo rotaciones y en lo mismo. Y así se va el árbitro del partido en medio del grito de las señoras, de las fanáticas, porque mandan las señoras aquí en la zona central de las preferencias de Trinidense ante el arbitraje que para ellas no fue bueno de Juan Gabriel Benítez, y le dicen de todo. Algunos hinchas también que se están acercando allí le dicen de todo a Juan Benítez, allí el árbitro del partido, y principalmente las señoras aquí en la zona baja. Por las disculpas, escuchábamos allí a Ordóñez en minutos ya también. Paredes, muy buen partido Abel Paredes. Él hace el centro para el ingreso de Iván Valdés, que hace el gol de la victoria para el equipo